Listo. Ahora ya siendo entonces las 19 horas, vamos a empezar con esta pequeña conferencia. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual coordinador de cursos del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, CPEC-FELSOCEM. En este caso estaré presentando acerca de lo que es el desarrollo académico de la formación en investigación para la sociedad científica en el pregrado. De parte mía, en serio, es un honor estar con usted acá y espero que sea de utilidad para todos, ¿verdad? ¿Me confirman si corre la diapositiva, por favor? Sí, va corriendo. Ok, excelente. Entonces hablemos de lo que es la estructura jerárquica, lo que es CPDEC, ¿verdad? CPDEC está formado por un equipo internacional y lo que son las coordinaciones, ¿verdad? Directamente, decide establecer este gráfico para que ustedes tengan un poco más de entendimiento de qué específicamente se va a tocar en todo lo que es el curso y cuáles son los modelos que se están manejando hoy por hoy en lo que es la filosofía. CPE está formado por un director internacional, la subdirección internacional y la Secretaría Ejecutiva Internacional, ¿verdad? Estas tres personas son las encargadas de la evaluación de todo lo que son las diferentes coordinaciones, en este caso lo que es cursos, lo que es el comité científico, lo que es la coordinación de publicaciones, la coordinación de zonas, la coordinación de proyectos multicéntricos, entre otros. Cada coordinación cuenta con un coordinador, un subcoordinador y una secretaría de apoyo. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, cursos va a tener su propio coordinador, su propio subcoordinador y su secretario de apoyo, ¿no? Al igual que todas las otras coordinaciones. Pero en este caso, lo que vamos a tocar hoy va a ser directamente de curso, ¿verdad? O sea, lo que sería la coordinación de cursos con su coordinador, su subcoordinador y su secretaría de apoyo, ¿no? Este es el equipo actual del modelo de la coordinación de cursos, ¿verdad? Yo estoy como coordinador, está Iris Galván como su coordinadora, Carlos Contreras como la Secretaría de Apoyo. En lo que es la parte académica está la universitaria Yanira Rodríguez. Marjorie está para logística, al igual que Alfonso. Y el universitario César Domínguez es el encargado de lo que es la publicidad del comité, ¿verdad? Más o menos, esta es la estructura jerárquica que estamos manejando de curso. Se hizo un llamado más o menos en el mes de enero para lo que era el curso de lectura crítica, pero ya estamos utilizando estos estudiantes para lo que es prácticamente toda la gestión, ¿verdad? Entonces viene la pregunta, ¿qué hace una coordinación de cursos en lo que es CPI? Y justamente extraje este artículo, lo que es el reglamento interno del comité, ¿verdad? Y entre las funciones de la coordinación de cursos está planificar y lograr herramientas que proporcionen información y actualización sobre investigación, entre otras actividades principales, ¿verdad? Lo que más o menos les suele ayudar a los diferentes directores suele ser lo que es la parte de observar y velar por cumplimiento de las normativas de FESOCEN y el comité de su cargo, ¿verdad? Directamente buscamos en conjunto con el Consejo Directivo de CPEC los avales académicos para los respectivos cursos y talleres, ¿verdad? Más o menos estas son las funciones de una coordinación de cursos, ¿verdad? Pero vamos a extrapolar lo que es un comité local, ¿verdad? La coordinación de cursos en lo que es, por ejemplo, una dirección local de CPEC se encarga más o menos de la elaboración de programas de formación en investigación, ¿verdad? Si es del comité científico en específico, ¿verdad? Por ejemplo, si es que hablan de un comité de educación médica, también podría encargarse de la formación académica, ¿verdad? Hay que diferenciar bien lo que es la formación académica y lo que es la formación científica. Cuando hablamos de una formación académica, estamos hablando directamente de toda la parte universitaria, por así decirlo, en lo que son las cátedras de la propia universidad, ¿verdad? Ya sean temas, por ejemplo, enfermedades infecciosas, virus, entre otras cosas. Eso, por ejemplo, podría ser un programa académico. Y un programa científico está bien establecido directamente, por ejemplo, lo que es redacción científica, lo que es tipo de estudio, lo que es también elaboración de protocolos, entre otras cosas. Directamente, este, lo que sería la coordinación de cursos extrapolando a una dirección local, SPDEC sería todo lo que es la formación científica de manera estructurada, ¿verdad? Porque justamente suele pasar en las diferentes sociedades que viene esa pregunta de qué es un curso con especificidad. Y un curso
es una seguidilla de lo que son diferentes conferencias en diferentes días. Justamente estuve hablando con otro estudiante en estos días que me estuvo comentando que quería organizar un curso que es bastante genial, ¿verdad? Yo personalmente me pongo a disposición de todos ustedes para lo que es la organización de los cursos, ¿verdad? Justamente ya se había hablado lo que es la base de datos de CPD y aparte de otras cosas que está haciendo de la coordinación para los directores locales. Entonces, como les digo, un curso no es solamente una conferencia, tienen que entender esa pequeña diferencia con lo que es la organización de actividades. Ya en el día sábado se les va a estar explicando los tipos de actividades que se tienen en cuenta en lo que es el comité, ¿verdad? En este caso, lo que tienen que tener en la continuación de cursos es que se organizan cursos, o sea, se organizan una serie de conferencias que se establecen mediante un programa académico que busca desarrollar ciertas capacidades eh, en esencial. Entonces, por ejemplo, lo que se suele utilizar también a la hora de desarrollar cursos es utilizar una temática en específico con diferentes subtemas que engloban el desarrollo de lo que es la formación en algún área. ¿Verdad? Puede ser una área académica y un área científica. ¿Verdad? En este caso vamos a enfocar todo lo que es la parte científica, ¿verdad? Un poco más adelante. Bueno, entonces vamos a extrapolar un poquito más y cuáles son normalmente los problemas de formación local, ¿verdad? En este caso, siempre suelen haber ciertos inconvenientes que suelen atesorar lo que es los diferentes directores locales y las propias coordinaciones de curso, ¿verdad? Justamente no todas las sociedades tienen una coordinación de curso en específico, entonces este suele quedar bastante a cargo de lo que son los directores locales, ¿verdad? Entonces vamos a formarlo a los directores locales pensando que ellos van a actuar como una formación en investigación. Bueno, los problemas suelen ser que no hay asesor en activo, ¿verdad? Justamente este, se había hecho un formulario, recuerdo el año pasado, no sé si se hizo otra vez este año, de lo que es, cuáles son los asesores en activo que tienen cada sociedad. Y lo que suele pasar en diferentes sociedades es que ellos escogen a un profesor en específico que no tiene cierta adherencia a lo que es la propia sociedad. Por ejemplo, yo tengo un profesor de ginecología y como que esta persona tiene que tener un mejor currículum, yo le pongo como mi asesor en activo, ¿verdad? Esa clase de cosas son situaciones que no deben de suceder en sociedad, porque justamente lo que se busca con los asesores, o lo que plantea Felsosen con los propios asesores, es que estas personas sean de ayuda a la formación académica o científica de la sociedad, ¿verdad? Directamente, serían el perfil profesional que se tiene a cargo de todo lo que es esta sociedad. Por ejemplo, también en Futusen se maneja lo que son los asesores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en CPE, estos se encargan de lo que es los desarrollos de ciertas actividades de formación científica, de cierta actividad de formación académica o inclusive también de apoyo para lo que es el desarrollo de producción científica por parte de la sociedad. Eso es lo que maneja FELSOCEM, o sea, lo que manejan los modelos internacionales. Yo de mi parte, como les digo, les recomiendo que busquen esos asesores que le puedan ayudar. Ya les voy a explicar de una manera práctica cómo pueden hacer eso un poco más adelante. Otro problema es que suele haber en sociedades que no hay bases de datos de asesores o disertantes previos. ¿Qué significa esto? Lo que se suele ver en sociedades es que hay esa carencia de un registro de todas las actividades que se realizaron a lo largo del tiempo en sociedad, ¿verdad? Justamente lo que se busca al registrar los diferentes disertantes que se tuvieron a lo largo del tiempo en las sociedades es que haya un contacto directo de una actividad que se haya realizado en años previos. ¿Qué significa esto? Les explico. Esto, por ejemplo, se puede traducir a que yo en 2020 haya realizado, por ejemplo, un taller de suturas, ¿verdad? Y lo que se tiene que hacer en ese caso es registrar el docente con el que se contactó, ya sea su correo electrónico, ya sea sus nombres y apellidos, este, su número de contacto, entre otras situaciones. Y también tienen que anotar algo que es fundamental, lo que es la base de datos de quién fue la persona que contactó con este ponente. ¿Por qué? Porque justamente el disertante logra esa adherencia con cierto miembro de la sociedad. A veces suele ser el director de educación médica, a veces suele ser el delegado, a veces suele ser el presidente de la sociedad. Y ustedes tienen que hablar con esa persona. Pero justamente suele ser otro inconveniente ese, porque este es lo que me pasó más o menos en experiencia, ¿verdad? A mí es que me pasaban los contactos, pero no, ellos siempre me decían, está a tu cargo, o sea, no le digas que yo te pasé su contacto, porque justamente ciertos docentes, no son tan adherentes a lo que es el contacto, ¿verdad? Por así decirlo. Pero sí,
si le escribe esa persona que le haya escrito luego el año anterior, tiene más chances de que esa actividad pueda volver a suceder. Entonces, justamente lo que se hace con esto es de crear la base de datos de quién le contactó, es que esa persona pueda ayudar al nuevo director local de CPD. Entienden de esta manera que justamente a los propios delegados, le hablo en este caso, que lo que se tiene que hacer es crear una base de datos de las diferentes ponencias que hizo su propia universidad con el fin de que, con el fin de que justamente los directores locales puedan contactar con estos propios disertantes. Algunos de los propios delegados ya pasaron por ese proceso de formación, ya sea como director local de CEPAES, de CPN, de CPE, entre otros. Ya pasaron por ese proceso de formación de conocer ponentes. Entonces, justamente lo que se hace con la creación de las bases de datos es que estos directores locales puedan dar también ese paso que ya dieron anteriormente los propios delegados o subdelegados. Justamente lo que suele ser un problema es que no sabemos quién fue la persona que contactó y no tenemos tampoco el contacto. Entonces, vienen ciertas gestiones que no tienen ese contacto y ese acercamiento con componentes y se pierde un posible asesor para una sociedad, por ejemplo. Porque un disertante que haya hecho cierta conferencia puede ser también un asesor. Y justamente a lo largo del tiempo, a medida que se dan más conferencias, el disertante ya tiene ya esa adherencia a la propia sociedad. Justamente no pasa a primera instancia de que el disertante suele equivocarse en lo que es el nombre de la sociedad y en lo que son las siglas, ¿verdad? Pero a lo largo del tiempo, si ustedes suelen hacer 2, 3, 4 conferencias con ese mismo disertante, él suele tener ese sentido de adherencia y justamente ya tienen ya sus primeros asesores, ¿verdad? Lo que es la sociedad. Pero eso depende de cada uno, ¿verdad? Tienen que hacer una revisión bibliográfica de todos los datos de los ponentes y de las conferencias que se han realizado en sociedad, porque justamente tienen que encontrar ese sentido de pertenencia, ya sean con ex miembros de la sociedad justamente o componentes que ya hayan hecho actividades para la sociedad. Luego suele ser también otro problema para los directores locales que tienen ese miedo a que se les rechace un disertante o que haya una falta de respuesta. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se le envía un correo a un disertante y este disertante le dice, mira, en este caso le digo mi nombre, mira, Sergio, no voy a poder tal fecha y tal fecha porque tengo cierta actividad. Porque entiendan, ustedes las personas con las que contactan van a ser profesionales y el tiempo les limita bastante a ellos a que puedan apoyarles en ciertas actividades. Por ejemplo, siempre se recomienda más o menos mantener esa distancia de una semana para una invitación a un disertante. De mi parte, como experiencia, yo les recomiendo que hagan 2 semanas o 2 semanas y media, porque justamente si ustedes envían un mes antes o 2 meses antes la invitación a los disertantes, ellos se suelen olvidar. Y no solo ellos, porque justamente a ustedes se les puede pasar si no notaron en su agenda de que se les dio una invitación a los disertantes. Entendiendo por esto que justamente me pasó hace poco, ¿verdad? Que yo había contactado con una ponente y ese mismo día había contactado con otro ponente y en el mismo día chocaron actividades y tuve que dividir a la sociedad en dos, ¿verdad? Porque pasa, se van a olvidar si mantienen un contacto a muy largo plazo. Pero hay ciertos ponentes que sí se requiere, o sea, justamente la exigencia de sus propios horarios requieren que se le haga un contacto de un mes, ¿verdad? Tienen que establecer ustedes cuáles son en la base de datos, justamente en los datos adicionales, les voy a explicar más o menos adelante qué significa eso. En las bases de datos, ustedes tienen que explicar que se le tiene que enviar una invitación con por lo menos un mes de antelación o 2 meses de antelación, porque hay ponentes, como le digo, que son especialistas, por ejemplo, en neurocirugía, en neumología, y estos necesitan un tiempo de invitación, porque si no, directamente estos rechazan la invitación, porque la agenda es bastante apretada para los que son especialistas y mucho más para los que son también inclusive residentes de primero o de segundo año, ¿verdad? Ya a medida que pasan los años, los disertantes suelen tener un poco más de tiempo y un poco más de disponibilidad, porque disponibilidad va a sobrar. Ponentes que le van a querer ayudar a los directores locales a hacer actividades, hay bastantes. También suele ser un miedo para los que son los directores locales que se suele cancelar en la fecha. Pero esa parte, yo les digo, en lo que es mi experiencia en sociedades, que directamente que el hecho que se le cancele en la fecha no significa que esto haya sido un inconveniente del propio disertante o que haya sido un problema de la organización de la actividad, porque directamente hay ciertas situaciones que ameritan esta cancelación en la misma fecha. Por ejemplo, que sea una actividad gratis, vaya y pase, ¿verdad? Pero justamente las actividades que son pago, ustedes tienen que hacer lo posible para reprogramar con ese ponente. Porque justamente hay situaciones que, por ejemplo, en ciertos casos,
le dan una guardia castigo, a los disertantes le dan, por ejemplo, una actividad en una zona rural, ¿verdad? Donde la red, por ejemplo, no llega. O, por ejemplo, justamente en la fecha que ustedes tenían, él tiene un examen, ¿verdad? Y hay ciertas situaciones que les van a suceder a ustedes en lo que es su proceso de formación. Así que el hecho que se le cancele en fecha no tiene que ser una limitación para ustedes en lo que es el proceso de formación, ¿verdad? Luego también suele haber cierta exigencia por parte de los participantes. Cuando ustedes asumen un rol como director local del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico, tienen que entender que en actividades a lo largo que desarrollen estos procesos de formación en investigación, van a tener también un componente principal de lo que son las actividades, que son los participantes. Y estos propios participantes, por ejemplo, les van a decir ciertas cosas como, por ejemplo, que ahora más tiempo lo que es el periodo de inscripción, que disminuye la exigencia en los exámenes, por ejemplo, tienen ese 59% que no les da el certificado. Y justamente uno de los incentivos principales para los propios estudiantes es tener la certificación. Entonces, justamente van a haber ciertas exigencias que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de organizar una actividad. Tienen que planificar con tiempo porque las exigencias no pueden ser replanteadas en ningún momento del proceso del desarrollo de la actividad. Ya más o menos adelante les voy a ir explicando cómo se soluciona cada de las situaciones que les estuve comentando recién, ¿no? Y también suele ser el último y el gran problema de un director local, es que no saben qué organizar. O sea, no tienen ninguna idea, porque normalmente en las sociedades no hay ese proceso de formación en donde, por ejemplo, un exdirector local le da un asesoramiento estudiantil a lo que es el siguiente director local. ¿Por qué? Porque hay varias razones. La primera razón suele ser que normalmente en el comité científico se suele dar el cambio de mando, ¿verdad? Y justamente ciertos directores locales o pasan una de dos, o pasan al internado donde no tienen tiempo para darles ayuda a los diferentes directores locales, o dejan la sociedad. Entonces, justamente, cuando hay un adentramiento de la nueva gestión en lo que es el nuevo consejo directivo a nivel local, llega una persona que no tiene ciertas ideas de cómo organizar. Entonces, justamente por eso, les había planteado en la conferencia previa, Pedro, acerca de lo que es la formación de la junta, ¿verdad? Porque justamente lo que se busca con esto es que cada junta pase por un proceso de formación. ¿Qué significa esto? Que tengan una enseñanza de actividades, que tengan una enseñanza de lo que es la parte de publicaciones y de lo que es la parte científica, directamente hablando. ¿A qué se refiere con esto? Que no pueden tener un sistema directo en donde, por ejemplo, hoy yo me uno a la sociedad y mañana ya soy director local de CPD, ¿verdad? Porque justamente ahí viene este problema de no sabes qué hacer. Porque a pesar de que hayan buenas intenciones por parte del comité ejecutivo local, también estos mismos miembros del comité ejecutivo tienen sus responsabilidades. Y ahí es donde se recomienda tener un asesor en activo. Entonces, justamente, estos asesores no solamente van a ser personas que le den conferencias, sino que van a ser personas que le den esa ayuda cuando ustedes estén trabados en ciertas situaciones, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a tocar los tópicos que se van a dar hoy, ¿verdad? Primero vamos a hablar un poco de lo que son los antecedentes científicos. Vamos a hablar de qué tipos de actividades existen, en resumen, y cómo estructurar un curso, cómo realizar cursos y cómo promover la formación en investigación, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pueden escribir por el chat. Yo les voy a responder al final de la ponencia sin ningún problema. Siéntanse libres de escribir lo que sea, de prender su micrófono en cualquier momento. Estamos para ayudar en lo que sea, ¿verdad? Bueno, este es el primer antecedente que estuve encontrando, ¿verdad? Lo que es la FELSOCEM, ¿verdad? Acerca de lo que es la formación en investigación y la formación en la educación médica, de lo que son los sistemas de formación. Un sistema refiere por un tipo de actividad estructurado ya con ciertos modelos ya prehechos, ¿verdad? Seguramente van a dar en algún momento lo que son los modelos de educación médica ya en otra oportunidad, no en este caso. Entonces, justamente en el CCI en 2016 se había realizado un foro de educación médica, porque en estos casos lo que se hacen cursos son procedimientos de educación médica o procedimientos de sistemas de formación en investigación en este caso. Entonces, justamente acá lo que se toca bastante es que en ese CCI, o sea, del 2016, se tocaron temas como situación de educación médica o de procesos de formación, o más que procesos,
una seguidilla de actividades que ayudaron a la formación de nuevos miembros, de nuevos profesionales en lo que es la investigación, ¿verdad? Se toca también lo que son los sistemas de evaluación, porque justamente en lo que son los procesos de acreditación, ¿verdad? Que son tópicos para otra conferencia, se toca lo que es evaluar a los disertantes de lo que es la evaluación estudiantil propiamente dicha, de lo que son las diferentes, eh, perdón, los diferentes componentes de lo que es el proceso de acreditación. Entonces, justamente lo que tienen que entender con esto es que existen exigencias académicas e exigencias por la diferente agencia de acreditación acerca de lo que es la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es un proceso en el cual los estudiantes pueden atribuir un puntaje numérico a lo que fue el desarrollo de las actividades anuales, ¿verdad? Por ejemplo, se le evalúa a través de una escala numérica a un disertante, ¿verdad? Por ejemplo, del 1 al 5, pésimo a excelente, de lo que fue los materiales, de lo que fue la videoconferencia, de lo que fue el comité organizador, por así decirlo, y de lo que fueron los materiales de apoyo expuestos en la propia conferencia, ¿verdad? Entonces, justamente, esos son sistemas que se están desarrollando, ¿verdad? En lo que es la parte de formación, ¿verdad? Existe otro antecedente también acerca de esto que debe ser alarmante porque justamente es de 2016 nomás, acerca de lo que es las diferentes actividades que se están desarrollando en el Comité Permanente de Evaluación Médica, ¿verdad? Porque justamente lo que tienen que entender que a pesar de que toda la parte científica esté bien estructurada, todos pasan por un proceso de definición de lo que es la estructura de la actividad y lo que es la actividad en sí. Entonces, por ejemplo, existen lo que son las trivias, existen lo que son las conferencias, existen lo que son los debates, los paneles y millones de tipos de actividades. Pero acá vamos a hablar directamente de los abordajes de la actividad, o sea, las temáticas, por así decirlo, lo que se suelen tocar en actividades de educación médica. Y justamente el resultado de esto es que, como pueden ver acá, solamente 6 de 109 actividades para un registro de una carta al editor son de investigación. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Que justamente la formación en investigación por los propios antecedentes es baja. O sea, no hay un perfil de formación en investigación porque es justamente lo que busca FELSOCEM es aumentar la producción científica de la sociedad científica, ¿verdad? Redundando un poco con esto, es que lo que se busca es dar un sistema de formación a las juntas locales de las diferentes sociedades para que ellos puedan así dar un proceso formativo en lo que es la parte básica, en lo que es la parte intermedia, en lo que es la parte avanzada, lo que es la investigación, ¿verdad? Porque justamente lo que se suelen dar en ciertas ocasiones es que por no haber un sistema preestablecido para la formación en la investigación, las sociedades realizan ciertas actividades que tienen resultado a corto plazo. Por ejemplo, un taller de redacción de casos clínicos, un pequeño ejemplo, o un taller de redacción de cartas al editor, por ejemplo, que son actividades que tienen resultados a muy corto plazo y que se busca con esto que haya una producción científica. O sea, que haya un resultado en sí de todo este proceso formativo, ¿verdad? Justamente ese es el gran problema. Nosotros formamos más estudiantes que tienen una habilidad práctica que una habilidad teórica. Entonces, no hay un complemento en lo que es la formación en sí, porque justamente necesitamos formar estudiantes que tengan esos conocimientos teóricos y prácticos. O sea, no podemos solamente formar estudiantes que sepan teoría o que sepan prácticos. Sí o sí necesitamos complementar de una manera multidisciplinaria lo que es la formación en investigación. Ya un poco más adelante les voy a explicar más o menos a qué quiero llegar, ¿verdad? Existen diferentes tipos de actividades en educación médica en sentido a sistemas de formación o de enseñanza-aprendizaje. O sea, metodologías en las cuales una persona puede transmitir los conocimientos a los participantes a través de diferentes modelos o sistemas de formación. Justamente existen lo que son las clases expositivas, lo que son los paneles de expertos, la mesa redonda, los foros, las demostraciones, el team learning. Esta clase de cosas no las voy a tocar yo hoy, se las va a tocar en la próxima conferencia, pero a modo de resumen, lo que tienen que entender es que existen diferentes tipos de actividades
con base en la cantidad de participantes, primeramente, y con base en la cantidad de participantes en lo que es la parte de los ponentes, en este caso, por ejemplo, puede ser el panel, y, y la participación activa de los propios participantes. ¿Qué significa esto? Que hay diferentes modelos en los cuales, por ejemplo, un participante no da su opinión acerca de una situación, como lo son los paneles de expertos. Pero sí hay un espacio en lo que son los debates, en donde los propios estudiantes pueden dar su opinión acerca de ciertas situaciones. Ya como les digo, existen diferentes variantes sobre estas clases de situaciones, lo que es el tipo de actividad. Yo voy a pasar un poco rápido porque justamente lo que busco con esta conferencia es que ustedes pueden desarrollar cursos a nivel local. Luego también existen lo que son los grupos medianos, lo que son las discusiones de caso, los talleres, los seminarios. También los grupos pequeños está el Journal Club, el juego de roles, las tutorías y el aprendizaje basado en problemas. Como ya les digo, yo les voy a pasar esta diapositiva y les voy a enviar también el enlace de este PDF para que puedan leerlo, porque justamente ahí en este documento, en este artículo, en este reporte que estuve leyendo hace más o menos unos meses, existe acerca de lo que son los procesos formativos de educación médica. Entonces, justamente lo que esto busca es encontrar cuáles son las mejores actividades presentadas por los sistemas de formación actuales, ¿verdad? Esto fue un reporte hecho por Benaglio C., Bloomfield J. et al., ¿verdad? Pero es un documento hecho en Chile, ¿verdad? Para que tengan una idea, que está en español latinoamericano, entonces ustedes pueden leerlo, yo les recomiendo, es bastante útil la información que ellos presentaron en este reporte, era justamente de los sistemas de formación. Porque como les digo, existen diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje que hoy por hoy no se manejan en las sociedades, que pueden ser útiles. Por ejemplo, el mismo Journal Club, que es una actividad en la cual se unen estudiantes con mismos intereses científicos y cada semana más o menos realizan la lectura de un artículo científico y a la semana siguiente se la presenta más o menos de cómo se dio esa interpretación del propio artículo científico. Ahora, justamente eso es un tipo de actividad que funciona bastante bien, que ayuda a aumentar el conocimiento sobre la propia lectura crítica y lo que es el discernimiento, porque justamente si nosotros no aprendemos a leer los artículos que se nos presentan, no vamos a poder tener la capacidad de desarrollar un marco teórico útil para lo que son nuestras propias investigaciones y que eso se pueda contrastar también en las propias discusiones, ¿verdad? Justamente esos son temas para otras coordinaciones, pero yo más bien quiero que entiendan la aplicación práctica de las cosas, ¿verdad? Entonces, existen diferentes categorías de actividades según su necesidad de participantes en el comité organizador. ¿Qué significa esto? En orden de prelación, lo que yo lo que les estoy exponiendo, van a encontrar diferentes tipos de actividades y van a ver que de arriba para abajo, cada actividad tiene una exigencia mayor en lo que es el comité organizador. El comité organizador es un grupo de personas que se encargan de dar la realización de una actividad, justamente. Se lo denomina al comité organizador por diferentes situaciones que ya se lo vieron a lo largo del tiempo, que en este caso lo único que necesitamos entender es que tiene que haber un comité o tiene que haber un perfil estudiantil que desarrolle una actividad, en este caso que somos sociedades científicas de estudiantes. Los congresos internacionales son, hasta el momento que yo llegué a revisar en lo que es la literatura, la actividad con mayor necesidad de miembros del comité organizador. Luego están los congresos nacionales, las academias de formación, las jornadas, los ciclos, las conferencias, los foros y por último los volantes o infografías, ¿verdad? En este caso vamos a pasar un poco rápido. Entonces vamos a hablar más o menos de qué es lo que suele pasar también en sociedades, que suele también ser un problema. Más o menos este es un gráfico que representa la cantidad de miembros por año de una sociedad X, ¿verdad? Entonces justamente lo que ustedes tienen que entender con esta clase de gráficos es que cada sociedad, a medida que pase el tiempo, va a disminuir la cantidad de miembros que estén en activo, ¿verdad? O miembros que estén en la sociedad, porque justamente algunos se suelen unir y solamente es para los descuentos o para ciertos beneficios, como por ejemplo los intercambios que está ofreciendo la sociedad, ¿verdad? Pero siempre los miembros activos suelen ser en menor cantidad que los miembros que no están realizando actividades, ¿verdad? Entonces justamente lo que quiero dar a entender con esto es que
a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, este sea el primer año, este sea el segundo, la cantidad de miembros va reduciéndose, porque justamente lo que nos estamos mejorando son los sistemas de formación y lo que son los procesos de convencimiento en lo que es participación en actividades en sociedades científicas, ¿verdad? Porque justamente pasan los años y a veces tenemos mayor cantidad de miembros, a veces tenemos menor cantidad de miembros. Y eso también afecta al principio activo de lo que es la parte del desarrollo de las actividades, porque justamente estamos teniendo un comité activo con menor cantidad de miembros. Entonces es un poco más complicado el desarrollo de ciertas actividades como un congreso científico internacional, porque justamente estamos teniendo menor cantidad de miembros. Acá podemos hacer una comparación entonces entre los 3 años. Y como pueden ver, normalmente el año de, de mayor participación y de mayor estabilidad suele ser el segundo año de formación académico en una universidad. Ahora, justamente, este, hay que entender que cada sociedad va a pasar por un proceso de rejuvenecimiento en donde los estudiantes que estuvieron en tercer año van a terminar o dejando la sociedad en algún punto, así como pueden ver en este último año de lo que es los estados de la sociedad. Y ese proceso de rejuvenecimiento involucra a que justamente las personas que podrían ser asesores estudiantiles pasan del otro lado del papel y ya no ayudan o no colaboran con el proceso formativo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hacer entender con este gráfico también es que justamente el problema que suele haber a lo largo del sistema de formación es que los estudiantes son, son relativos, o sea, justamente pasan por un proceso de formación, pero al pasar al proceso de egresado, o una de dos, o participás como miembro de un consejo asesor, o ya directamente te alejas de lo que es la sociedad científica. Entonces, justamente ese proceso de formación se ve un poco afectado porque justamente tiene que haber una persona que pueda transmitir esos conocimientos, porque justamente lo que se busca es que estos miembros del cuarto año, del quinto año, puedan transmitir los conocimientos que fueron recabando a lo largo de su tiempo en sociedad. Porque justamente cuando vos te unís a una sociedad, normalmente tenés los conocimientos en cero. O sea, son muy pocos los estudiantes que hacen un proceso autoformativo en donde, por ejemplo, buscan información en las redes, donde buscan información en artículos científicos acerca de cómo es el manejo de una sociedad científica. Entonces, ese proceso de formación pasa por ciertos remodelamientos porque justamente no hay un seguimiento, no hay un handover, bueno, o una entrega del cargo en el cual se pueda ameritar, por así decirlo, un seguimiento o una continuidad a lo largo, o una estabilidad a lo largo del tiempo, justamente la conferencia de Pedro en el otro día, de, de que se tiene que buscar esa estabilidad a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Esta es una tabla que seguramente algunos de ustedes conocen, no todos, que habla sobre las fases de crecimiento bacteriano, ¿verdad? Justamente seguramente algunos de ustedes ya lo manejan, ¿verdad? En donde se habla de una fase de latencia, una fase exponencial, una fase estacionaria, una fase de muerte, ¿verdad? En este caso, yo justamente traigo este gráfico a colación porque quiero que ustedes interpreten algo, ¿verdad? Que es también algo importante en lo que son los sistemas de formación, ¿verdad? En este caso no vamos a tocar lo que son las fases de crecimiento. En resumen, para los que quieren saber un poquito de esto, es el proceso en los cuales se dan ciertas infecciones a lo largo del organismo, en donde hay, por ejemplo, en la fase exponencial hay mayor número de nacimientos o de replicación bacteriana a lo largo del organismo y hay menor muerte. En la fase estacionaria se da un equilibrio de lo que es el número de replicaciones y el número de muertes. ¿Eh? Y en la fase de la muerte hay menor cantidad de replicación y mayor distribución del sistema inmunitario en lo que es la eliminación de las bacterias. Esto no viene al caso, pero justamente este gráfico les va a ayudar a ustedes bastante a recordar el otro gráfico que yo creo que ustedes interpreten. Vamos a hablar directamente de lo que es la aplicación en sociedad. ¿Verdad? Cada sociedad, a lo largo de su formación y su desarrollo en el tiempo, pasa por ciertas fases. Y eso se puede más o menos comparar a lo que es la fase de crecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque justamente cada sociedad va a pasar por una fase de latencia en donde no hay conocimiento acerca de lo que es la sociedad científica. Pero por eso tienen que pasar ese proceso formativo
en las cuales por lo menos 6 meses o un año haya ese contacto con las federaciones o con las instituciones, por ejemplo, las universidades que instan a los propios estudiantes a formarse en ciertas áreas para desarrollar y amplificar el rango de los resultados de investigación o los resultados de lo que son los objetivos de las sociedades científicas, ¿verdad? Luego va a haber una fase exponencial en donde van a aumentar el número de miembros que desarrollen el resultado de manera positiva de lo que son las producciones científicas o las producciones académicas de las propias sociedades, ¿verdad? Entendiendo por esto que existe un periodo, en otras palabras, en el cual van a ustedes tener muchos más miembros activos y que tengan mayor producción. Por ejemplo, van a haber mayor cantidad de trabajo de investigación, mayor cantidad de cartas al editor, mayor cantidad de publicaciones en sí y mayor cantidad de actividades de formación académica también. Por ejemplo, van a tener 30 videoconferencias en un año, un ejemplo, o 15 videoconferencias en un año, que es un objetivo base, ¿verdad?, para las sociedades. Entonces, van a haber meses en los cuales ustedes van a desarrollar los años dorados más o menos de su sociedad, ¿verdad? Luego de eso, va a llegar una fase en la cual la cantidad de miembros se queda bastante estable en lo que es los miembros activos y lo que es el producto en general. Entonces, por ejemplo, 6 meses o un año van a ver ustedes que los objetivos trazados el año pasado van a ser los mismos para este año. Entonces, no hay, no hay una mejora en la planificación, perdón, en los modelos de planificación para lo que es un proceso formativo, ¿verdad? Entonces, justamente, todas las sociedades pasan por esa fase de amplitud y valle, ¿verdad? Que seguramente ustedes manejan por onda, ¿verdad? Amplitud en sentido ascendente y valle en sentido ascendente. Entonces, lo que va a haber en la fase de declive es que va a haber un tiempo en las cuales las sociedades se van a desactivar, porque no hay sociedad que mantenga esa estabilidad en el tiempo. Pero siempre buscamos otra vez que después de la fase de declive haya una fase otra vez exponencial, o por así decirlo, una fase en donde los propios miembros den esos resultados activos a lo que es las actividades, a lo que es el desarrollo de los sistemas de formación en investigación en las sociedades y que dé resultados con base en los objetivos establecidos por la sociedad, ¿verdad? Entonces entiendan esto. Les digo en otras palabras porque se puede entender poco lo que quiero decir. Van a haber años en donde ustedes van a tener compañeros, donde van a tener miembros de la misma categoría que ustedes, en los cuales a lo largo del tiempo o con procesos formativos o con procesos en donde hay un seguimiento por parte de las coordinaciones, por así decirlo, de lo que es el comité científico, dar un ejemplo, en donde los propios miembros van a desarrollar mayores capacidades, mayores habilidades, mayores destrezas y van a tener un mejor resultado. Entonces, esta fase exponencial tienen que ustedes lograr como directores locales y como delegados que se establezca en el tiempo, porque es algo difícil, pero siempre entendiendo que en algún momento va a haber una fase de declive, una fase donde el rendimiento que ustedes vieron en esta fase va a verse reducido. No hay sociedad que se mantenga en el tiempo en una fase exponencial. O sea, justamente siempre hay una fase estacionaria en donde los objetivos que se establezcan van a ser los mismos que ya se habían establecido. ¿Por qué? Porque el rendimiento de los miembros ya no puede superarse, por así decirlo. Y justamente no se tienen que trazar tantos objetivos también porque lo que le va a lograr el trazarse muchos objetivos es que se adelante un poquito lo que es la fase de declive, porque justamente no puede haber un periodo en el cual se puedan trazar muchos más objetivos de los que se pueden lograr como miembros. En otras palabras, para ser un poco más sencillo, que si ustedes, por ejemplo, son 20 miembros y se trazan 15 objetivos, y el año que viene se trazan 20 y va a llegar un pico máximo de los objetivos que ustedes se pueden trazar en un año. Y eso, si ustedes, por ejemplo, se trazan unos 50 objetivos, o sea, pasan de 20 objetivos a 50 objetivos, esto lo que va a lograr es que la fase de declive se adelante mucho más y que no haya una fase estacionaria, una fase en la cual el número de objetivos logrados en el tiempo sea similar al periodo anterior, ¿verdad? Y solamente eso, ¿verdad?, de lo que es este gráfico, más o menos, entiendan que siempre va a haber ese modelo de onda en donde
va a haber una fase en la cual ustedes van a decir, por así decirlo, la generación de bronce, la generación de plata, la generación de oro de su sociedad, en las cuales lograron muchísimas publicaciones, lograron la creación de una revista científica, por así decirlo, en donde se logró, por ejemplo, un sistema de formación en educación médica y cosas así, ¿verdad? Y siempre esa fase de declive suele estar unido a todos esos problemas que yo les estuve comentando al inicio, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pensar. Ya tenemos los problemas, ya tenemos los antecedentes, pero decime, Sergio, ¿cómo se realiza una actividad? Te respondo. Lo que se necesita primeramente para realizar una actividad es tener una asesoría. Ya sea estudiantil o ya sea profesional, tiene que haber una persona que les guíe a los directores locales para desarrollar una actividad. Porque justamente en los procesos o en los modelos de sistema de investigación, la literatura universitaria, por así decirlo, es no llega a un grado por así decirlo, complejo. O sea, es muy bajo, por lo menos, o sea, lo que manejamos acá en Paraguay, los modelos de sistema de investigación, tenés que hacer más o menos una maestría en investigación o una maestría en epidemiología para entender los procesos de investigación. Entonces, justamente, lo que se requiere en este caso puede ser un estudiante, un profesional que dé esos consejos, esas sugerencias o esas recomendaciones a los directores locales para hacer actividades. Justamente existen también modelos que ustedes pueden manejar también en el sentido de que si es que ustedes en su sociedad no conocen a alguien o tienen ese miedo de preguntarle a alguno de los miembros del comité ejecutivo o de los delegados también, por así decirlo, que les dé ayuda en una actividad, pueden plantearse el conocer personas de otras universidades que van a estar dispuestas a ayudarlos a ustedes. Justamente en lo que es CPEC, más o menos hasta donde yo manejo la mayoría de lo que es el cuerpo del comité, siempre tiene esa predisposición para ayudarlos a ustedes desarrollando actividades, porque justamente lo que buscamos es que ustedes pasen a un proceso de formación diferente al nuestro, o sea, por lo menos en mi caso, en donde no hubo un proceso de formación. Entonces, justamente yo, por ejemplo, siempre me pongo a disposición de todos los directores locales para ayudarles a desarrollar actividades, porque justamente esto es todo lo que se da en esta clase de situaciones, se da por procesos. O sea, justamente yo tuve que pasar por un proceso de formación para formar a otras personas. Tiene que haber un modelo ya sea autoformativo, ya sea formativo, en donde un miembro pase por un sistema de desarrollo de actividades, un sistema de ideas, de actividades, cosas así, ¿verdad? También pueden plantearse la idea de lo que es desarrollar formularios de qué actividades recomienda la junta directiva o recomienda a los miembros de las sociedades para que usted también tengan una idea de qué actividades realizar, ¿verdad? Porque justamente a veces llega al punto de que, mira, yo ya no tengo más idea de qué hacer, entonces, no sé qué hacer. Puedes crear un formulario en donde diga así sin nombre qué actividades quieren los miembros a corto plazo y qué actividades quieren los miembros a largo plazo. Así también para entender qué es lo que ellos quieren y qué ideas puedo tener o sacar de ellos. Porque justamente a veces nos pasa que tenemos esa falta de ideas y por la falta de ideas pasan 2, 3 meses y no realizamos actividades, ¿verdad? Porque no tenemos idea de qué hacer. Porque justamente no tenemos ese proceso formativo, ¿verdad? Para los que por lo menos no tienen esa junta directiva. Luego vamos a elaborar un programa base, ¿verdad? Ya un poco más adelante les voy a explicar más o menos cómo se hace cada cosa. Yo ahora voy a resumir. Van a tener que elaborar, si es que quieren organizar un curso, por ejemplo, van a tener que elaborar un programa o un registro de qué actividades se van a realizar en el tiempo, con fecha, con nombre, con nacionalidad, y ya les voy a explicar un poco más adelante. Luego van a tener que elaborar las propias invitaciones, porque justamente lo que se busca con una sociedad científica es mantener siempre la formalidad de lo que son las invitaciones, lo que son las cartas de agradecimiento, de lo que son todas las situaciones en las que ameritan un contacto más profesional por parte de ustedes, porque justamente uno de los modelos de las sociedades científicas es mantener ese estatus de formal, o sea, dirigirse de ustedes, o sea, hacia ustedes, o sea, ustedes y ustedes, ¿verdad? También va a haber la realización de los llamados, por ejemplo, si es que ustedes quieren este, tener miembros en su comité organizador que no sean miembros de su propia coordinación, pueden hacer un llamado, ya sea local, ya sea regional, ya sea internacional, porque justamente también hay miembros de otras sociedades que quieren ayudar
a lo que son los procesos formativos. Y, por ejemplo, ustedes hacen un llamado en el grupo de CPD a publicidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no tiene un director de marketing. Y entre los miembros de CPD va a haber alguien que va a querer postular porque va a querer ayudar, ¿verdad? Porque justamente este, algunos tienen cierto talento para ciertas situaciones que innegablemente quieren compartir con los demás y quieren dar esa ayuda, o sea, apoyo para el desarrollo de las actividades, ¿verdad? Y la redacción del proyecto, ¿verdad? Hoy todo lo que es la parte de proyectos e informes no se va a tocar, eso se va a tocar en la conferencia de Pau, ¿verdad? Entonces, yo hoy les voy a hablar más o menos de lo que es la organización de la actividad en sí y de cómo dar ese incentivo a hacer un proceso formativo, ¿no? Siguiendo con lo mismo, ahí ya llega lo siguiente. Ya se hace el proyecto, ya tienen su comité organizador preestablecido y van a pasar a decidir cómo vamos a evaluar a los estudiantes. Va a haber un examen, solo se va a considerar asistencia, se va a considerar un margen de estudios o se va a considerar, por ejemplo, un resultado que puede ser, por ejemplo, si querés certificarme, tenés que dar un protocolo de investigación. Punto. No, no hay otro. Entonces, como les digo, existen diferentes métodos que se pueden utilizar para dar una certificación, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, eso se tiene que decir previo a la actividad, no se puede decir a lo largo del desarrollo de la actividad en directo, ¿verdad? Que ya le explicamos menos qué significa eso. Lo que quiero decir con esto es que justamente en mi recomendación personal, más o menos para lo que es la parte de la evaluación, es que utilicen los modelos universitarios establecidos. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Si mi universidad, para tener un 2 en una materia, o no sé qué modelos de escalas manejan en sus universidades, 2 acá en Paraguay, por ejemplo, es el promedio mínimo establecido para aprobar una materia. Entonces, para pasar una materia, por así decirlo, tienen que hacer el 60% del puntaje total establecido en un examen. Entonces, yo lo que siempre suelo recomendar es que para los que tienen el modelo 60%, utilicen eso para sus exámenes. Y para los que son, porque hay ciertas universidades que tienen sus exigencias entre el 70% y el 75% justamente de aprobación mínimo, utilicen esos modelos también para lo que es la exigencia de las actividades académicas y científicas de su sociedad. ¿Por qué? Porque justamente ellos tienen que estar adaptados al sistema de formación que les brinda la universidad. No pueden adaptarse a los sistemas de otras universidades, porque justamente lo que ustedes buscan con los miembros es darle un tipo de actividad extracurricular similar al proceso formativo que ya llevan, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, por ejemplo, si yo en histología para probar tengo que hacer el 60%, en un taller de redacción científica tengo que dar esa misma exigencia 60%, porque ellos tienen que estar adaptados al mismo modelo que se establece en la universidad en la que ustedes estudian, ¿verdad? Luego de todo lo que es la decisión de cómo se va a evaluar la actividad, si por ejemplo se va a tomar en cuenta la asistencia, porque hay ciertas actividades que no toman la asistencia, solamente la evaluación. Luego de hacer eso, se realiza la actividad. Luego de realizar la actividad, viene la siguiente fase, que es todavía que no termina la actividad. O sea, cuando a mí me llega más o menos la información de una persona que dice, hija de mí, qué suerte, por fin terminé esta actividad, y solamente habla de la actividad en directo, yo les digo hoy por hoy que ahí no termina todavía una actividad. Hay dos pasos principales que se tienen que tener en cuenta todavía después de eso, que son en este caso, por ejemplo, la certificación a los participantes, si es que tienen certificado, o la certificación a los propios ponentes, porque a pesar de que ustedes no certifiquen a los participantes, se tienen que certificar a los ponentes. O sea, tiene que haber un proceso de certificación para lo que son los componentes de la actividad. También se le tiene que certificar por las actividades al comité organizador, justamente. O sea, que ustedes se tienen que dar un certificado a ustedes mismos por haber realizado la actividad. O sea, tiene que haber un documento que respalde que ustedes hayan realizado una actividad, justamente. Y tiene que haber un agradecimiento también para los ponentes. Luego de eso, viene ya por fin la parte final, ¿verdad? Establecida por los modelos normales, ¿verdad? Por así decirlo. En donde se elabora y se presenta el informe final. En CPE, por ejemplo, se manejan lo que son los informes, creo que eran 10 días o 15 días luego de la actividad, que se tiene que entregar un documento en el cual ustedes registren cómo se dio la actividad, o sea, cuáles fueron los resultados de la planificación que ustedes entregaron para el aval, o sea, para el respaldo académico por parte de la institución, que en este caso es el SOCEM. Lo que se busca con el envío del informe es que haya un registro de
cuál fue el proceso de planificación y cuál fue el resultado. O sea, y también que haya un registro de las actividades para saber qué actividades se pueden volver a hacer, qué actividades no se recomiendan volver a hacer, qué disertantes, por ejemplo, pueden volver a participar en actividades de una sociedad, qué disertantes, por ejemplo, si hubo un disertante que actuó de manera irresponsable con ustedes, qué disertantes hay que eliminar de la lista de los asesores posibles para la sociedad, entre otras cosas. El informe justamente lo que busca es dar un resultado de lo que es la propia actividad, ¿verdad? O sea, demostrar cuáles fueron los productos de un proceso de formación. Y luego, para mí, la verdadera forma de cómo se debería determinar una actividad es esta. Tiene que haber un envío de información a la base de datos. No puede haber una actividad que no se registre en un documento de actividades realizadas por la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que haber un registro de qué ponente participó en tal actividad, eso se lo dice en qué fecha, quién fue la persona de contacto, quién fue la persona que hizo el examen, si hizo el examen, de dónde extrajo las preguntas, por así decirlo, y tener también la bibliografía de los datos. Y por así decirlo, tiene que haber un registro de todo esto para saber a quién contactar por si queremos replicar o hacer de nuevo una misma actividad, ¿verdad? Entonces, estos son los pasos. De mi parte, les recomiendo que creen sus bases de datos si es que todavía no lo tienen. Si es que ya lo tienen, genial. Agradezcanlo a la gestión anterior porque justamente eso es uno de los pasos fundamentales para lo que son los procesos formativos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de tipos de actividades. Justamente existen las actividades que son estructuradas y las actividades que son semiestructuradas. Las actividades estructuradas, por así decirlo, son sistemas formativos ya establecidos en sociedades en los cuales pasan de un modelo básico a un modelo intermedio y por último un avanzado. Los semiestructurados son, por ejemplo, actividades en las cuales no hay un proceso básico, medio e intermedio, sino que se busca un resultado a corto plazo. Por ejemplo, un curso de metodología, entonces se va a tocar muestreo, se va a tocar diseño de estudio, entre otras cosas, ¿verdad? Pero no va a haber un modelo básico, un modelo intermedio, un modelo avanzado, porque justamente son tópicos que se tocan sobre un subtema y no sobre un tema, ¿verdad? Que por ejemplo podría ser curso de desarrollo científico, modelo básico, en los cuales, por ejemplo, ustedes desarrollen ciertas actividades que ustedes como investigadores reconozcan como básicos, porque justamente a lo largo de la decisión de actividades no hay un modelo preestablecido. Entonces, hoy por hoy, lo que ustedes tienen que buscar es darle una mejor forma a las actividades, en sentido que puedan pasar estudiantes en proceso de formación que tengan cero conocimientos. O sea, justamente la parte de metodología y la parte de redacción científica amerita ya cierto conocimiento en investigación. Lo mismo de estadística aplicada, mucho más si es práctico. Estos requieren ya un conocimiento mínimo. Entonces, justamente lo que busca lo que son los modelos estructurados es que haya un proceso en los cuales los estudiantes pasen por una formación básica, o sea, que pasen por un proceso en donde no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de algo. Y ahí viene la siguiente pregunta. Entonces, Sergio, me tiras millones de cosas, pero todavía no me decís qué actividades puedo hacer. Acá les hago una recopilación de actividades que estuve revisando más o menos en lo que es la parte de la literatura y de lo que es la parte de lo que son las actividades propias por sociedades. Si acá falta alguna de las actividades que se realizaron en modelo de cursos, o sea, en modelo de actividades que tienen por lo menos 3 o 4 conferencias, no las agregué, o sea, tuvo ese criterio de exclusión de que sean solamente cursos. Entonces yo le digo hoy por hoy, cada sociedad mantiene un modelo en los cuales desarrollan tópicos o desarrollan situaciones que ameriten un resultado a corto o largo plazo. Los sistemas estructurados buscan resultados a largo plazo. Si ustedes buscan resultados a corto plazo, siempre tienen que hacer por lo menos actividades semiestructuradas o inclusive no estructuradas, como puede ser una conferencia de, por ejemplo, un taller de ideas de investigación. Eso es una actividad no estructurada, porque justamente no pasa por un proceso teórico, sino que es mucho más práctico. O sea, lo que se busca es desarrollar un resultado a muy corto plazo. Eso es una actividad no estructurada, por ejemplo, pero en este caso, por ejemplo, los cursos no suelen ser no estructurados, por no decir que nunca son. Los semiestructurados suelen ser cursos que tienen un proceso
de lo más básico a lo más profundo, pero no es que se adentren tanto, ¿verdad? Porque justamente lo que se busca con los modelos estructurados es que las actividades pasen por un proceso de estudiantes con conocimiento nulo a un proceso de estudiantes con conocimiento al 25, al 50%, y en un avanzado que vayan ya con el 75% de los conocimientos ya bien establecidos, ¿verdad? Entonces, justamente, existen acá algún tipo de actividades como iniciación e investigación, este curso de reacción, estadística aplicada, reacción e investigación, mi primera publicación. Yo le dejé acá una lista justamente de actividades que les puede servir a ustedes como idea. Ah, mira, ya tengo ya una idea de qué puedo hacer en mi sociedad, porque justamente este, el hacer una replicación o replicar actividades de otra sociedad es bastante válido en lo que es los modelos de formación en investigación, porque justamente lo que formamos es similar, ¿verdad? O sea, se forman investigadores, estudiantes, o sea, perdón, estudiantes investigadores en salud, ¿verdad? O sea, se forma la misma categoría de, de, de resultado, ¿verdad? O sea, justamente se forma el mismo producto. O sea, lo que queremos es tener estudiantes investigadores. O sea, no queremos otra cosa. Entonces, justamente, hacer réplica de otros modelos, de otras universidades, otras sociedades, es bastante válido en lo que es el sistema de formación en investigación. Bueno, ahora viene la pregunta. Bueno, Sergio, ya tengo ya mi idea en investigación, entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya sé qué puedo hacer, leí los datos que me diste y ya tengo en mente qué quiero hacer. Decime, Sergio, ¿cómo se busca un asesor? Bueno, para buscar un asesor pueden hacer una de varias formas. Lo primero es preguntar al comité ejecutivo si es que hay una base de datos de ex miembros del consejo directivo, si son una sociedad, por así decirlo, antigua, y hacer ese contacto con ellos. Recomendación uno, hacer el contacto con ex miembros. Ese es lo más básico para buscar un asesor. Porque al tener ese sentido de pertenencia, es posible que una de dos, o les rechace o les va a ayudar en lo que ustedes necesiten. Pero, por ejemplo, si ustedes no tienen un registro, son una sociedad nueva, o no conocen a alguno de los asesores o a alguno de los miembros que tenga ese interés de ayudarles, vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar primeramente a los profesionales que tenemos en nuestra propia universidad. Entonces, ¿cómo se hace esa búsqueda? Justamente le estuvo mencionando Pedro de hacer lo que es la búsqueda en Scholar, ¿verdad? Entonces, no vamos a ir a Google Académico o Google Scholar en inglés. Vamos a entrar. Luego de ello, vamos a buscar el nombre. Estos son figuras proporcionadas por mi subcoordinadora, que es de un manual todavía no publicado en mi sociedad. Entonces, le agradezco por esos datos allá. Justamente, buscamos el nombre de algún docente, por ejemplo, en este caso de nuestra sociedad, de la doctorante Olga Moreno. Entonces, vamos a buscar en Google Scholar. Entonces viene la pregunta, ¿tiene o no tiene perfil escolar? Si tiene perfil escolar, genial. Ya tenemos ya muchas más posibilidades de encontrar el contacto o el correo electrónico o el número de contacto de WhatsApp de ese disertante para hacer ese primer contacto, ¿verdad? Porque justamente a las sociedades que no tienen ese asesor se necesita hacer un primer contacto. Porque justamente pero por así decirlo, recomendación mía, prácticamente obligatorio tener un asesor, porque justamente lo que se busca con ese asesor es que se aumente el rendimiento de los propios miembros. O sea, el hecho por ejemplo, de las famosas autoridades de regalo o de las asesorías de regalo, que yo lo denomino a lo que es darle una asesoría a un ponente que no les ayuda en sociedad, me parece algo que no se tiene que dar. Porque justamente ustedes tienen que tener asesores que estén en activo, que le estén apoyando, que le den consejos, le den sugerencias, que le den recomendaciones acerca de cómo dar esos procesos. Entonces le puede salir de dos maneras. Le va a salir con la foto de esta manera o les puede salir así, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar. Ya encontramos el perfil de nuestro ponente, por así decirlo. Ahora vamos a buscar su contacto. ¿Cómo hacemos eso? Lo que tenemos que buscar por, por, esta, por, este, por esta situación del navegador tiene que ser un tipo de publicación en la cual ustedes vean en donde nuestro disertante o nuestro ponente que tenemos en mente sea autor principal, porque justamente por frecuencia, normalmente los autores principales suelen ser autores corresponsales. Y en los correos corresponsales van a encontrar por primera vez el contacto de algún ponente que ustedes justamente quieren que sea o asesor o que
o que participe en calidad de disertante de alguna de sus actividades. Entonces, vamos a entrar en la tercera actividad, que es Disclosure of Information at the Crossroad of the COVID-19 Crisis in Paraguay, Reactions and Transmission of False and Scientific Data through Social Networks and the Mass Media. Bueno, vamos a entrar. Ya entramos ya. Acá podemos ver que justamente en este caso la profesora Olga solamente es autor principal, entonces eso nos facilita mucho el trabajo. Recomendación mía a la hora de hacer una búsqueda a un disertante es que utilicen artículos donde tenga esa asociación directa con Cielo, porque Cielo tiene una forma mucho más rápida de buscar el correo corresponsal que otros, como por ejemplo PubMed, que por ejemplo repositorios, que es un poco más complicado de buscar dónde mismo está el correo corresponsal, o algunas revistas científicas, ¿verdad? Donde te complican la búsqueda, ¿verdad? Justamente Cielo es para mí una de los metabuscadores más importantes, lo que es la facilidad y el tiempo que ustedes van a hacer en la búsqueda del correo corresponsal. Entonces, entran al artículo, van a la parte inferior y ahí van a encontrar autor de correspondencia y el correo. Listo. Ya tenemos el correo, ya le mandé ya a Sergio mi nota a la ponente, ¿verdad? O todavía no le mandé. Y entonces decime, Sergio, ¿cómo va a ser el primer contacto? ¿Qué necesito? Lo primero que ustedes tienen que hacer para dar ese primer contacto es preparar una carta de invitación. Pero vamos a hablar primero acerca de qué se necesita en una actividad o cuáles son los procesos en una actividad. Una actividad siempre va a tener, y lo que yo siempre les digo, y va a necesitar un tutor, ya sea un tutor estudiantil o ya sea un tutor profesional. Pero ese no siempre es el caso. Justamente hay algunos modelos de ciertas sociedades en donde sin asesores logran hacer actividades. Entonces, vamos a tachar los tutores. No tenemos todavía tutores, no importa. Vamos a eliminar. No hay problema. Siguiente. Entonces, vamos a armar nuestro comité organizador. Luego le voy a explicar más o menos cuáles son los modelos de comité organizador que se suelen manejar en actividades y que también se requieren en actividades. Cada actividad va a necesitar sí o sí de 3 componentes mínimos y un cuarto componente que es fundamental también. El primer componente es el comité organizador. El segundo componente van a ser los disertantes o instructores. En este caso, los disertantes son las personas que tocan la parte teórica y práctica hasta cierto punto, y los instructores son más de actividades prácticas que se encargan, por ejemplo, en un taller de suturas, ustedes, por ejemplo, tienen un instructor por mesa, ¿verdad? Los instructores suelen ser más y no tocan la parte teórica, ¿verdad? Y luego van a tener sí o sí que hacer un programa académico si quieren organizar un curso. O sea, no pueden organizar un curso a la marcha, o sea, tiene que haber un programa preestablecido de por lo menos las conferencias que se van a realizar en una actividad, ¿verdad? Y luego viene ese cuarto componente que ustedes nunca tienen que olvidar, que son los participantes. Una actividad sin participantes no se puede realizar. O sea, por ejemplo, justamente ahí es bastante útil lo que es la parte de los formularios de preinscripción, donde nosotros evaluamos cuántos preinscriptos o posibles interesados en nuestra actividad hay en la universidad, ¿verdad? Entonces, si es que no hay participantes, no se puede hacer una actividad. Entonces la actividad se cancela, no hay problema. ¿Tenemos participantes? Vamos a preparar entonces los 3 siguientes. Si tenemos participantes, vamos a realizar el comité organizador, vamos a tener los disertantes posibles y el programa. Para organizar un programa, justamente como ya les anduve diciendo, primero se desarrolla el programa. O sea, las conferencias que se van a tocar a lo largo del curso. En este caso, por ejemplo, este es el programa académico que se estuvo presentando en el curso de lectura crítica hace unos días, ¿verdad? En donde, por ejemplo, se tocó la conferencia de introducción a la lectura crítica, acá está el disertante, acá, por ejemplo, son las otras conferencias, acá están las fechas, ¿verdad? Justamente un programa tiene que tener los requerimientos mínimos que yo recomiendo, que suelen ser el nombre de la conferencia o el tema que se va a tocar, quién va a dar la actividad o el disertante o ponente, el estado, si es que, por ejemplo, manejan mucho lo que son las redes y actividades pregrabadas. Por ejemplo, si ustedes reciben un video pregrabado, ustedes tienen que programar el video, ¿verdad? O sea, son cosas que hoy no se tocan, pero tener en cuenta también. Luego, los horarios y las fechas en las cuales se realizaron la actividad, las nacionalidades, y también tiene que haber si ya se solicitó los datos para la ficha. ¿Cuáles son los datos para la ficha que yo les recomiendo? Siempre un breve resumen del currículum de la persona, por ejemplo, médico cirujano por la Universidad de Integración de las Américas, 2019.
Punto uno, residente de medicina familiar, hospital del IPS. Un dato X. Entonces, el resumen del CV va a ir por debajo de la foto, ¿verdad? Que también tienen que solicitar una foto, ¿verdad? O sea, esas son recomendaciones personales para los afiches, ¿verdad? No es obligatorio. Hay actividades que no tienen el breve resumen del CV y la foto solamente el nombre del ponente, que también es válido, ¿verdad? Pero mi recomendación es que tenga por lo menos un breve resumen para que llame un poco más la atención, porque justamente lo que le gusta a los participantes es saber a quién van a recibir, ¿verdad? En una actividad. Entonces vamos a hablar de los tipos de comité organizador. Ya tenemos nuestro programa académico básico, ya sabemos cómo buscar un asesor, ya tenemos nuestro asesor, este asesor nos ayudó a realizar nuestro programa. Ahora vamos a ver cuáles son los modelos de comité organizador que se tienen en cuenta en sociedades. Normalmente, o por frecuencia, ustedes me van a decir a cuál pertenecen. Me gustaría que respondan en el chat, si es que pueden. Este es el primer modelo. El primer modelo, involucra que solamente existe un organizador principal, o por ejemplo, en este caso, el director local de CPE y alguien de publicidad. O en el peor de los casos, el organizador principal también es el de publicidad, o sea, es el encargado de preparar el proyecto, realizar los afiches, publicitar la actividad, el encargado de realizar los programas, de hacer la actividad, de enviar los agradecimientos a los certificados. Entonces, justamente, esos son los modelos que se manejan bastante. O sea, ustedes me pueden decir que a veces puede ser en el caso de que solamente exista un organizador principal. En este caso, el director local de CPE es la única persona que organiza un curso de redacción científica. Y es válido, porque pasa. Por lo que le estuve explicando también de la cantidad de miembros que van saliendo de las sociedades por la falta de interpretación del objetivo de lo que son las sociedades, ¿verdad? Y también existe modelo B, que también es bastante utilizado, no tanto, pero sí se utilizan, por ejemplo, en actividades un poco más grandes, ¿verdad? En donde existe, por ejemplo, el presidente del comité organizador, el vicepresidente del comité organizador, el de publicidad o de marketing, el de logística, el del comité académico y un comité de certificación, ¿verdad? Justamente el modelo B también es uno bastante utilizado y se distribuyen las tareas mediante lo que son las famosas juntas directivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el director local de CPE va a ser el presidente del comité organizador, el subdirector va a ser el vicepresidente, el de publicidad va a ser el representante de MBL para CPE local, ¿verdad? El de logística suele ser el de cursos y entre otras cosas y dimensiones, ¿verdad? Justamente estos modelos sí o sí requieren de algo que ya les estuve mencionando con anterioridad. Tiene que haber un perfil profesional, tiene que haber un seguimiento por parte de un tutor. No puede no haber ese seguimiento porque justamente los resultados o el rendimiento por parte de los miembros va a ser menor al que se esperaría con el seguimiento de alguien profesional. Pero justamente hay que entender eso. Y ya les estuve explicando el tema de dar una asesoría de regalo. Si hay un asesor que ustedes dan para un curso y no le está ayudando, búsquense otro. Tiene que ser alguien que realmente les apoye de manera activa al desarrollo de la actividad, porque justamente lo que se busca es que se desarrolle con un seguimiento de alguien que tiene un poco más de experiencia que ustedes, ya sea por ejemplo, el profesor de metodología o ya sea un especialista en epidemiología, entre otras cosas, ¿verdad? Que también suelen ser útiles a la hora de desarrollar actividad en investigación, ¿verdad? Entonces yo les mando lo que es el comité organizador ideal y justamente esto está especificado también en lo que es el manual del CCI, ¿verdad? Que van a recibir en unos días, ¿verdad? Donde tiene que haber un presidente del comité organizador, tiene que haber una junta ejecutiva, por así decirlo, en donde tiene que haber un presidente, un vicepresidente, un tesorero, también puede haber un secretario, no siempre hay, pero puede haber. Tiene que haber un departamento de marketing y publicidad, tiene que haber un departamento de logística, un departamento académico, un departamento de certificación, un departamento científico, por si quieren hacer concursos científicos, por ejemplo, de maquetas, de fotomédica, de protocolo de investigación, de trabajo de investigación, de posters también, por ejemplo. Tiene que haber un perfil docente y un perfil universitario. O sea, justamente pueden haber estudiantes que no sean miembros que le ayuden al comité organizador. Por ejemplo, en el día ustedes, por ejemplo, tienen sus amigos en la universidad que ellos, por ejemplo, les ayudan a traer los materiales, que por ejemplo, utilizan el departamento de transporte también, que es bien válido, o de programa social o de actividad interactiva por parte de un congreso o de una jornada científica. Tiene que haber también un perfil docente, tiene que haber un tutor para cada actividad. Yo personalmente siempre
insto a todos los que me preguntan a que tiene que haber por lo menos un asesor, ya sea alguien que hayan conocido en su universidad o en otras universidades, porque justamente hay también miembros de otras sociedades que ya son hoy por hoy médicos cirujanos que tienen esa predisposición de ayudar, ¿verdad? Justamente los asesores de la FELSOCEN, por ejemplo, son médicos cirujanos de otras universidades que les pueden ayudar a desarrollar actividades, porque justamente ellos también pasaron por ese proceso de formación. Quizás también pasaron por un proceso similar al mío, pero quizás ellos también pudieron pasar por un proceso formativo en el cual ellos quieren dar esa ayuda que no recibieron. Entonces, ¿qué también podemos hacer? Tenemos un comité organizador y tenemos participantes. Justamente lo que les estuve hablando del perfil universitario. Si queremos, podemos, y por ejemplo, nuestro comité organizador es reducido. Hacemos un llamado, como ya le expliqué al inicio, del comité organizador, y eso es lo que conecta participantes con organizadores. Si ustedes quieren que los organizadores tengan una mayor cantidad, una mayor frecuencia de miembros en lo que es la parte de, de justamente el número de miembros en el comité organizador, tienen que hacer un llamado. Mi recomendación es siempre hacer un llamado primero local, y si no hay participación, un llamado regional o un llamado internacional, como ustedes lo digan. Bueno, ahora bien, ya formamos nuestro comité organizador, pónganle que usamos el modelo B, ¿verdad? Porque justamente es bastante complicado hacer una actividad modelo A. Vamos a hacer una actividad modelo B. Tenemos nuestro presidente del comité organizador, tenemos nuestro vicepresidente, nuestra publicidad, nuestra logística, tenemos todo. Ya tenemos el comité organizador, entonces vamos a hacer lo siguiente, que en este caso es, vamos a invitar a un ponente, porque justamente tenemos ya nuestro programa y tenemos un primer doctor. Por ejemplo, el doctor Raúl Aveiro, hoy por hoy asesor de FELSOCEN, de CPF FELSOCEN. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a preparar una carta de invitación. ¿Cuál es la estructura básica para una carta de invitación, verdad? Tiene que tener la fecha, estimado a quién va dirigido o el destinatario, tiene que tener presente. La verdad que no me pregunten por qué tiene que tener. Justamente, para mí eso de utilizar la parte de lo que es presente me parece que está asociado a la parte de la formalidad y del trato de manera científica, de trato culto, por así decirlo, a lo que es el perfil, el perfil profesional, lo que va a ser la actividad, ¿verdad? O sea, justamente usted tiene que dar esa formalidad, porque en los documentos que ustedes suelen ver de invitación, documentos de agradecimiento, documentos por ejemplo, memorándums y entre otros documentos administrativos que se suelen tocar bastante en lo que es el desarrollo de una actividad, suele tener esta presente. O sea, pongan presente, ya sea en mayúscula, ya sea minúscula, subrayado, no importa, pero tiene que haber ese presente. Luego se presentan a ustedes mismos, por ejemplo, en este caso, reciben un saludo cordial, mi nombre, el cargo que ustedes representan en su institución, la afiliación institucional, en este caso, Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico CPE de la Federación de la FELSOCEN, la gestión, luego le dan un cuerpo de la invitación o por qué le están dando la presente invitación y le, le instan también a que haya también una contextualización de lo que es el proceso de dar una invitación a un disertante. Justamente luego pasa el siguiente proceso, entonces le dan esa despedida y le dicen, quiero que haga una conferencia acerca de tal tema, acerca de tal curso, ¿verdad? Entonces, videoconferencia sobre tal tema, tienen que presentar que tiene que ser en calidad disertante, porque justamente a veces usted le manda una nota a un ponente y si no dice que es para que él sea, o sea, para que participe en calidad de disertante, él piensa que es para participar en calidad asistente. Ustedes justamente lo que no quieren es eso. Ustedes quieren tener una persona que esté al mando de la actividad y no una persona que venga a sentarse y mirar la actividad. Justamente es algo importante y fundamental. Y también pongo acá negrita de que tiene que decir que tiene que ser en calidad de disertante. Bueno, luego de invitar, va a realizarse la actividad en directo. Ya terminamos nuestra actividad en directo, ya logramos lo imposible. Perdón, luego de las invitaciones o en el proceso de las invitaciones van a dar lo que es el proyecto, ¿verdad? Que se va a tocar en otra conferencia. Realizan el proyecto se avala, luego se realiza la actividad en directo, o sea, se realiza la actividad, por así decirlo, o la actividad ya sea presencial o virtual, para su proceso,
y luego ya termina todo. Termina la actividad, vamos a iniciar el proceso entonces de agradecimiento y certificación. ¿Cuál es el modelo base para una estructura de una carta de agradecimiento? Lo de siempre. La fecha, el destinatario, aquí, presente, de nuevo. Eh, Le mandan entonces la afiliación institucional, en este caso, por ejemplo, otra vez comité permanente, CPD, FELSOCEM, le dan otra vez la contextualización de agradecimiento, le dan luego entonces qué ponencia dictó, le dicen entonces con palabras sencillas o con palabras que puedan representar el sentimiento de gratitud que ustedes tienen hacia un disertante, de por qué fue útil lo que fue la conferencia que realizó y por qué y en qué ayudó al alcance, que en este caso, por ejemplo, el alcance suele ser la población objetivo de la conferencia. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hizo esa actividad? Sería el tercer punto. Y por último, la despedida. En mérito a su espíritu colaborativo, les remitimos esta carta de agradecimiento, la certificación tiene que ir en conjunto, ¿verdad? Y luego está el siguiente modelo. Si quieren, pueden utilizarlo. Ponen el flyer de la conferencia para que también recuerde de qué actividad dio, ¿verdad? El ponente. Porque justamente a veces pasa que un disertante tiene actividades todos los días y a veces recibe una carta de agradecimiento o un certificado y no recuerda qué actividad fue esa, ¿verdad? Entonces, un modelo bastante útil es que le manden el afiche de la actividad que realizó, ¿verdad? Luego, la despedida en nombre de nuestra institución, se despide su firma, nombre, filiación institucional, contacto, correo y su sociedad científica que representa, ¿verdad? Si quieren, pueden obviar este dato de enviar un afiche y pueden solamente poner la despedida y firma, que es también muy válido en lo que es las cartas de agradecimiento, ¿verdad? Bueno, luego vamos a hablar entonces de lo que son los sistemas de formación. Ya tenemos nuestro primer curso, ya tenemos ya desarrollado, felicidades, nuestra coordinación de cursos ya tiene ya su primer resultado. Ahora vamos a planear algo a largo plazo, porque justamente lo que se busca en una coordinación es que se establezcan en el tiempo, porque que hoy por hoy una sociedad tenga una coordinación de cursos de un año de rendimiento excepcional, como le estoy diciendo, la fase exponencial, no ayuda mucho a que sea por ejemplo, de un último año. Entonces ellos dejan la universidad y la sociedad y la siguiente gestión tiene un perfil muy alto que taponar, ¿verdad? Y entonces lo que se busca es hacer modelos que se puedan estabilizar en el tiempo. Entonces, vamos a hacer programas más estructurados. Tiene que haber un programa básico en donde, como les digo, tienen que ser los sistemas en donde se dé formación desde cero. O sea, tiene que ser para personas que no sepan absolutamente nada de lo que están realizando. Tiene que haber un complemento de formación académica y formación científica también. Justamente lo que se busca es no solamente ser investigadores o solamente ser médicos cirujanos, sino que se busca un punto medio en donde los médicos cirujanos también sean investigadores o que tengan esa adherencia a hacer investigación, porque justamente esto es lo que estamos implementando desde el CPE y desde FELSOCEN siempre es el dar uso a lo que es la medicina basada en evidencias o utilizar un registro de investigaciones que hayan servido en lo que son los antecedentes a la aplicación de los tratamientos o a la aplicación de los procedimientos semiológicos también justamente, que todos pasan por un proceso de evidencia o de medicina basada en evidencia. Entonces justamente para no dilatar mucho esto, lo único que quiero que ustedes sepan es que tiene que haber un modelo básico, intermedio y avanzado, porque tienen que estabilizar en el tiempo, o sea, tiene que haber una continuidad a lo largo de los periodos de la sociedad, porque justamente lo que suele pasar en los modelos semiestructurados es que no hay ese seguimiento en el tiempo y vienen las siguientes sociedades que no tienen idea de qué hacer. Y primeramente, que no tienen ni idea de qué hacer, tienen ese problema también de que se repiten mucho lo que son las actividades que ya se hicieron, ¿verdad? Y justamente no debería haber eso de repetir muchas veces las mismas actividades, sino que hacer un modelo en las cuales diferentes estudiantes pasen por esa clase de situaciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, 20 estudiantes pasan por el modelo básico, luego pasan al modelo intermedio. No pueden repetir el modelo básico. ¿Me entienden? O sea, justamente lo que quiero decir con esto es que tiene que haber otros 20 estudiantes que vayan al modelo básico y así sucesivamente. O sea, tiene que haber una continuidad en el tiempo del proceso de formación.
Alguien tiene que pasar por un proceso básico, intermedio y avanzado. Puede haber también profesional, avanzado, muy básico. Hay millones de variaciones o de variantes a esta clase de situaciones, pero este, depende bastante mucho de lo que es esto, ¿verdad? O sea, hay millones de situaciones. Como le digo, si tienen alguna pregunta, pueden escribir por chat sin miedo o al final de la conferencia voy a estar respondiendo todo, sin problema alguno. Bueno, ya, bueno, tenemos nuestro programa, tenemos ya un programa establecido para lo que es la parte académica y tenemos un programa establecido para lo que es la parte científica. Vamos a estructurar tiempo. Y les doy algunos modelos ya establecidos que yo puedo encontrar. La verdad que no, desconozco bastante si es que hay otros modelos similares, en donde, por ejemplo, la Sociedad Científica de San Fernando o la SCF tienen las líneas de investigación, después existen lo que son los grupos de investigación, las ligas, los semilleros, las organizaciones y los centros de estudio de información científica. Entonces, ¿qué significa esto? Existen diferentes modelos en las cuales se unen a estudiantes con intereses científico-académicos entre sí y lo que busca estos grupos es desarrollar producción científica y formación académica. O sea, justamente estos grupos lo que se quieren establecer es esa estructuración en el tiempo. O sea, estos son los modelos que yo personalmente siempre recomiendo a lo largo del tiempo para lograr esa estabilidad. Con esto no le estoy diciendo que ustedes crean hoy una liga, por ejemplo, de neurología y para 2023 ya tienen ya 50 publicaciones y ya tienen ya un programa académico establecido básico, intermedio, avanzado. No. Esto va a tardar con el tiempo porque justamente existen los periodos de ensayo y error en donde ustedes van a pasar por ese proceso de revisar las situaciones, de experimentar este proceso de formación, ¿verdad? Por así decirlo, y de experimentar lo que es el desarrollo de programas también, porque justamente ustedes son estudiantes. Si no tienen asesores, por ejemplo, para lo que es el área de psiquiatría, y quieren buscar un asesor y no consiguen, ustedes pueden utilizar su libro de medicina interna y poner un programa básico o un programa intermedio, un programa avanzado. Pero no va a ser lo mismo si es que no tienen un asesor. Entonces, justamente tienen que tener esta clase de consideraciones cuando quieran hacer un programa académico, ¿verdad? O un programa científico. Tienen que tener un asesor metodológico para lo que es el desarrollo de las actividades científicas, ¿verdad? Por así decirlo. O puede ser un multitareas que también sea un asesor metodológico y un asesor académico, porque existen. Existen profesionales que a pesar de tener una especialidad, una subespecialidad, siguen haciendo investigación y tienen esos resultados que sirven en el tiempo. Estos son los registros que logré encontrar. Por ejemplo, existen lo que son las ligas, como ya le dije, los centros de estudios y de formación científica, las coordinaciones, los grupos de investigación. Si es que falta alguno de ustedes que ustedes conozcan, por favor háganmelo saber, porque justamente yo lo que busco es condensar la mayor cantidad de información para que justamente todos sepan qué se está desarrollando en su universidad y que también pueda ayudar a otras universidades para servir de modelo o de ejemplo para los sistemas de formación, ¿verdad? Entonces, justamente, algo que quiero destacar, ¿verdad? Y estuve leyendo también en lo que es el libro de Harrison de Medicina Interna, el programa de infectología suele ser muy largo, o suele tener muchísimas unidades o capítulos, no sé cómo se lo dice, se lo denomina. Entonces, justamente, algo que tienen que saber es que, por frecuencia, de lo que ya han encontrado, ¿verdad? Infectología es el área más estudiado por parte de las sociedades en este momento, ¿verdad? Que yo llegué a registrar de lo que es 2020 y 2021. Si hay registros anteriores, la verdad que no llegan a encontrar. Entonces, infectología, por ejemplo, lo maneja San Fernando, lo maneja la Sociomunía y lo maneja ACMED UPTC, ¿verdad? Bueno, ya tenemos nuestro sistema formativo, ya finalizamos nuestra actividad, ahora vamos a crear nuestra base de datos. Decime, Sergio, entonces, ¿qué necesita nuestra base de datos? Primero, necesita un número de orden para saber cuántos disertantes ya pasaron ya por la sociedad. En este caso, la base de datos, lo que es CPD, ya vamos por los de 261 disertantes que ustedes pueden utilizar y acceder cuando ustedes quieran. La base de datos que yo estuve realizando en conjunto con Pedro y con la coordinación de cursos es para todos. O sea, yo por lo menos soy de transmitir todo lo que llega a hacer en las partes laborales que estuve ejecutando. Entonces, si ustedes necesitan, ya les pasó Pau hace unos días documentos útiles. Si es que alguno de ustedes no lo revisó, les pido por favor que revisen, porque ahí está una base de datos bastante útil, inclusive con datos de filiación de disertantes que les pueden ayudar a realizar lo que es un grupo de investigación o un centro, o como ustedes quieran denominarlo, pero que puedan desarrollar ese sistema de formación que se está buscando en la sociedad, ¿verdad? Luego van a poner su Google Scholar o su Google académico, que suele ser
una de las primeras formas de identidad digital que se suele utilizar en lo que es la creación de un perfil de investigación, ¿verdad? También suele ser válido el ORCID, ¿verdad? Que también suelen pedir bastante en las sociedades científicas o cuando se les da un currículum vitae enfocado en investigación, ¿verdad? Luego van a registrar la nacionalidad. Justamente esto lo que busca es tener un registro de qué países son los que más le están ayudando a nuestra sociedad, ¿verdad? Luego el correo electrónico para mantener también el contacto con estos disertantes o para enviarle los certificados o para enviarle una invitación, un agradecimiento. Tiene que haber un registro porque justamente a lo que le suele molestar a los disertantes es que siempre le piden. Por ejemplo, yo soy director local de CPE este año y le pido su CV y su foto. Luego al año siguiente viene Iris y le pide lo mismo. Luego al año siguiente y así sucesivamente por 6 o 7 años le siguen pidiendo el CV, la foto y el correo y el número de contacto también. Que suele ser algo molesto porque justamente tiene que haber una base de datos de estos contactos que tiene que estar ahí a disponibilidad de los miembros justamente para que ellos directamente ya manden nomás ya los correos, ya manden nomás ya los resultados. Y luego viene información adicional. Por ejemplo, si está asociado a la sociedad, número de contacto que suele ser bastante útil, tampoco información adicional. Si está asociado a la institución que ustedes representan, si está asociado al comité que ustedes representan, o ResearchGate o otros tipos de perfiles de investigación. ResearchGate tienen LinkedIn, tienen perfil de Scopus, tienen perfil de ORCID. Mi recomendación para su base de datos es que tengan nombre y apellido, Google Scholar, correo electrónico, número de contacto, nacionalidad y datos adicionales. Y así termina la actividad. Termina la actividad directamente cuando tenemos nuestra base de datos. Ya para concluir, vino la pregunta que yo estuve justamente escuchando la vez pasada, pero que yo ya tenía ya mi diapositiva, justamente quería presentarlo hoy, acerca de cómo promover un proceso formativo en investigación. Y viene, o sea, les traduzco más o menos a un lenguaje sencillo para que ustedes interpreten. Decime, Sergio, ¿cómo yo puedo hacer como director local para convencerle a los miembros de que hagan un proceso formativo o de que participen en actividades como redacción científica o como redacción de protocolo o un taller de cartas al editor, entre otras cosas? ¿Cómo hago eso, Sergio? La verdad que no sé, o sea, quiero convencerles, pero no sé cómo hacer. Existen varios métodos y les voy a dar unas sugerencias que me fueron bastante útiles desde mi proceso desde que soy director local más o menos. Lo primero que suele ser bastante útil y que puede ayudar bastante es dar certificaciones digital o físicas con costo. O sea, justamente lo que le suele motivar a los participantes es que haya una certificación. Una certificación, por ejemplo, por asistencia. Si es digital, no tiene costo, pero tiene ese costo humano que también amerita ese tiempo, ¿verdad? Eso suele ser útil, pero no es tan útil. Vamos a ir de manera ascendente a qué es más útil y qué es menos útil. Algo un poco más útil es dar certificaciones gratuitas por procesos formativos. Por ejemplo, yo hago un curso de redacción científica, apruebo el examen y se me da mi certificado. Justamente el curso de lectura crítica es un modelo de lo que es la certificación gratuita digital. Entonces ustedes le dan una certificación gratuita digital a los participantes. El primero tenía costo, entonces no suele ser algo que ayude a convencer a los participantes. Este ya no tiene costo, entonces justamente llama un poco más la atención. A medida que reducen los costos para los participantes y aumentan para el comité organizador, suele llamar mucho más la atención la actividad. Seguimos. Luego, algo que le gusta más que una certificación digital gratuita es una certificación física, o sea, que le regalen un cartoncito o un papel en A4 que diga su nombre, qué actividad fue y que se lo certifica. Entonces, por ejemplo, por haber pertenecido a la Liga de Investigación de Neurología, por ejemplo, gratuitamente. Entonces, ellos, por ejemplo, se escriben en la sociedad y al final le dan su certificado. Eso, por ejemplo, llama bastante la atención a hacer un proceso formativo. O, por ejemplo, si usted hace un modelo autoformativo de un curso de conducta responsable en investigación, nosotros le vamos a dar uno gratis, un certificado físico gratis. Pero eso justamente ya venía ya en el costo de inscripción, pero ustedes no le mencionaron a sus miembros. Eso es bastante útil también si ustedes quieren hablar con su consejo, perdón, con el comité ejecutivo, les suele servir bastante. Algo que también suele añadir bastante el interés por parte de los miembros es que se certifique por más de una actividad en una actividad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes organizan un congreso
Y en ese congreso, un participante tiene la posibilidad de recibir, aparte de una certificación por el mismo congreso, que reciban una certificación por un simposio o dos o tres simposios. O sea, que haya una certificación que tenga costo, pero que tenga más certificación. O sea, porque justamente la gente prefiere, en ciertos casos, la cantidad de certificaciones o qué día el certificado. O sea, porque justamente sirve bastante en lo que es presentar tu currículum, que tiene muchos más certificados que otros, ¿verdad? Luego, algo que bastante sirve también es que sea certificado más de una actividad, por ejemplo, como ya les digo, un congreso en este caso. Certificado en carácter asistente. Certificado por presentación de protocolo de investigación. Certificado por presentación de maqueta. O sea, múltiples certificados, pero que esté avalada por una universidad o sociedades nacionales. Por ejemplo, en este caso que está avalada por CPE, tiene cierto plus, pero que esté avalada, por ejemplo, por un rector de una universidad, vale mucho más puntos. O que esté avalada por un doctor que sea presidente, por ejemplo, de la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Ginecología, la Sociedad, por ejemplo, de cirugía. Justamente que tenga la firma de esos disertantes le da un valor muchísimo más interesante a lo que es el proceso formativo. O sea, si por ejemplo ustedes tienen una sociedad nacional de investigación, tienen que hacer lo posible para mantener una buena relación con ellos y que les firmen los certificados, porque justamente lo que llama más la atención es que tengan la firma de un profesional. Justamente ahí también sirven los asesores, que los asesores justamente les pueden servir a ustedes como para firmar sus documentos en carácter de profesional, porque justamente algunos prefieren certificados que estén firmados por profesionales que por estudiantes. Entonces, por ejemplo, hay certificados que tienen la firma del presidente y el secretario de la sociedad científica, pero vale mucho más si tienen la firma del presidente del consejo asesor o del presidente del, de la universidad o el rector académico, entre otras cosas. Y por último, pero lo que yo he visto que más sirve para realizar un proceso formativo o que le convence a los participantes es que haya una retribución económica. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, yo hago hoy por hoy el curso básico de redacción científica en investigación. A largo plazo, yo soy uno de los mejores participantes del curso. Ponele que tengo un registro de publicaciones, de dos publicaciones al finalizar el curso. Tengo el mejor promedio académico, por ejemplo, en este caso en Paraguay, tengo de 5 de punta a punta o tengo un 100% de evaluación en todos los exámenes y soy uno de los mejores o uno de los tres mejores de lo que es este proceso formativo. Se le tiene que dar esa retribución económica. Por ejemplo, una premiación al mejor participante de tal curso y se le da un abono a ese participante. O sea, se le da una retribución económica. Esto, por ejemplo, puede ser de dos maneras. Por ejemplo, si hay una línea a una liga de investigación, a la liga de investigación con más producción científica o que participe de más actividades, se le da una pequeña retribución económica. No hace falta que le den una retribución económica similar o mayor a la que ustedes reciben de ellos. O sea, justamente por eso es que tienen que tener en cuenta, primero, la cantidad de inscriptos o la cantidad de miembros, por eso le mencioné eso al inicio, tienen que tener la cantidad de inscriptos en actividades, tienen que tener en cuenta el resultado, por ejemplo, no pueden premiar de la misma manera a un grupo que, por ejemplo, en 2021 tuvo 15 publicaciones que al grupo que en 2022 tuvo solamente 3. O sea, tienen que tener en cuenta bastantes o múltiples factores como directores locales que les pueden ayudar a dar ese proceso formativo o que les pueden incentivar a los mismos miembros para hacer ese proceso formativo. Porque justamente también suelen haber, por ejemplo, que suele servir también que hagan un convenio institucional, por ejemplo, con un hospital y que ese hospital le dé, por ejemplo, una pequeña retribución económica como pasante, ¿verdad? Eso suele servir también bastante para que los miembros estén interesados en participar en esta clase de actividades, porque justamente ustedes tienen que dar ese convencimiento a los propios participantes para hacer esta clase de actividades. Entonces, tened en cuenta eso. Lo más complicado es convencerlo a un participante. Es difícil, seguramente más de uno me va a decir, ay, mira, sé cosa que justamente yo siempre hago actividad científica y tenemos 5 miembros, tenemos 6 miembros, y justamente somos gente que ya sabemos tal actividad, solamente queremos apoyar. Tienen que buscar el apoyo por parte de la junta directiva local, porque justamente algo que le gusta bastante a los directores locales o a los delegados que organizan actividades es que tiene que haber esa participación, incluso a los disertantes, porque justamente yo recuerdo que tuve una oportunidad
en la cual yo había planteado una actividad para por lo menos 20 participantes y solo se fueron 5, ¿verdad? Y la disertante se enojó bastante con la sociedad. Y justamente eso es lo que no buscamos. O sea, por lo menos tienen que, si es virtual todavía la modalidad, tienen que pedirle a sus amigos, a sus miembros del consejo directivo que participen, aunque sea aprendiendo la computadora, porque justamente lo que se busca es que el disertante tenga ese conocimiento de que hubo interés en su ponencia, porque justamente ellos quieren transmitir sus conocimientos, quieren, quieren retribuir lo que fue su proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo, ¿verdad? A los nuevos estudiantes, ¿verdad? Porque justamente todos hablamos de un rejuvenecimiento, ¿verdad? Como ya les digo, los que pasan de quinto a sexto año van a tener que pasar sí o sí por un proceso de rejuvenecimiento. En este caso lo que significa y se puede traducir directamente a que los estudiantes no son eternos en las universidades y tiene que haber ese proceso de que los estudiantes de primer año y de segundo año van a ser las futuras autoridades de la sociedad. Entonces, eso es todo de mi parte. Ya les pongo acá, entonces, a medida que más aumenten los gastos, va a haber más motivación para participar en la actividad científica. Sepan eso. No hay forma en las cuales yo les pueda decir de que yo puedo convencerle a 50 personas de participar en una actividad sin gastar. Van a necesitar gastar, van a necesitar dar una retribución si quieren tener una buena cantidad de participantes, ¿verdad? Entonces, como le digo, de mi parte es todo. Ese es mi correo de contacto. Cualquier cosa, como siempre, quedo a disposición por si quieren alguna otra ayuda, por ejemplo, en asesoría, en actividades, y eso es todo, ¿verdad? Estas son las referencias que estuve utilizando de la parte científica y de mi parte es todo. En serio, muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad. Y cualquier cosa pueden preguntar por el chat. Voy a revisar las preguntas enseguida. Si me dejan, voy a tomar un poquito de agua y espero que les haya servido algo, ¿verdad? Bueno, voy a ir respondiendo las preguntas a medida que vayan haciendo. Yo les pido, por favor, que aprovechen esta oportunidad, como siempre le digo. Es más fácil preguntarle a un estudiante que a un profesional. Entonces, ahora que estamos, los componentes del Consejo Directivo de CPE, yo les recomiendo que aprovechen y hagan sus preguntas, quítense todas sus dudas que tienen, porque justamente este es el espacio que se les da, ¿verdad? O si quieren también pueden escribirlo al chat, yo la verdad que no tengo ningún problema en responder las preguntas. Bueno, dice la primera pregunta entonces. Hola Sergio, buenas tardes, noches. En mi sociedad está comenzando una nueva gestión y me gustaría capacitar a los nuevos miembros en investigación. ¿Recomendarías cursos estructurados o realizar una serie de videoconferencias no estructuradas? A ver, esto bastante, como yo les digo, depende de qué ustedes estén buscando. Por ejemplo, si ustedes quieren resultados a corto plazo, o por ejemplo, hay una exigencia, tienen, por así decirlo, 2 o 3 meses para publicar, yo les recomiendo que hagan una no estructurada o una actividad que tenga resultados a muy corto plazo, porque justamente este, cuando ya están en el límite de que tienen que publicar algo sí o sí, tienen que hacer algo que tenga resultados a corto plazo. Pero sí, cuando termine ese proceso de evaluación, por ejemplo, creo que lo de CIMEL va hasta marzo, mayo, no, la verdad que no estoy tan seguro de cuándo pueden enviar el trabajo de investigación. Pero en ese caso, por ejemplo, finalizando eso, yo les recomiendo que vayan planificando a poco hacer una actividad estructurada, porque justamente ustedes tienen que dejar en el tiempo una actividad que le pueda servir ya de guía a próximas generaciones, porque justamente ustedes están pasando por ese pequeño proceso de formación, que la verdad que les digo que no es tanto tampoco, porque justamente lo que se busca en las sociedades es que se formen realmente. O sea, si ustedes me dicen a mí hoy por hoy, este proceso formativo tiene que ser por lo menos un año de hacer así conferencias como ustedes están viendo de este pequeño curso, ¿verdad? Porque esto es algo corto. El proceso de formación es bastante largo, ¿verdad? Entonces, en el tiempo, lo que yo les recomiendo si quieren dejar de manera estable es que hagan algo estructurado para los resultados a largo plazo. Pero por ejemplo, como le digo, si tienen unos plazos para el CCI, si tienen unos plazos para publicar en CIMEL, hagan una actividad no estructurada. Yo personalmente les recomiendo eso porque necesitan resultados a corto plazo. Y las actividades no estructuradas son muy útiles para los resultados a corto plazo. Las actividades estructuradas no sirven para corto plazo porque necesitan ese proceso formativo.
Bueno, sigue la siguiente pregunta. Excelente presentación. Estamos planificando varias actividades con los comités de mi sociedad, pero tenemos una problemática y es que los secretarios no se involucran en las actividades. Y eso nos hace preguntarnos, ¿cómo logramos que los secretarios pasen de ser inactivos a miembros activos? Me encantaría saber tu opinión y sugerencias para darle una solución. Bueno, y ya como te digo, o sea, justamente una de las partes más difíciles es motivar a todos los miembros de las sociedades o inclusive ir un poco más allá y motivar a los delegados de las propias este, de los propios semestres, de los años de la universidad. Bastante complicado es que ustedes puedan convencerle a un miembro de que pueda participar en el comité organizador o en el comité de los participantes. En sí es bastante complicado. Las recomendaciones que yo como siempre les doy es que busquen ciertas estrategias, por ejemplo, en las cuales ustedes den una retribución por la formación. O sea, lo más básico y lo que menos costo tiene es dar un certificado, por lo menos como comité organizador, o dar un certificado en calidad de participante, o dar un certificado. En sí, llenar de certificados, pero hagan lo posible que tenga un aval institucional. O sea, por lo menos que tengan la firma de decanato, la firma de coordinación académica que les gusta, o sea, que tengan la firma del doctor que es coordinador de la carrera de medicina, les sirve muchísimo a los participantes para que estén motivados. Justamente existen millones de métodos, pero el más recomendado, como yo le digo, es que ustedes tengan esa retribución económica. O sea, justamente en sociedad, por ejemplo, lo que estamos desarrollando es eh, a largo plazo desarrollar un programa de fellowship, que es un programa en el cual, por ejemplo, vos te vas a formar de manera académica y científica y te van a pagar por hacer investigación, pero tenés que pasar por ese proceso formativo y tener un resultado, ¿verdad? O justamente, por ejemplo, existen lo que son los famosos grants o auspicios económicos, que son beneficios que suelen dar estas ciertas instituciones en investigación. En este caso, en Paraguay, por ejemplo, está el CONACYT, está la Sociedad Científica del Paraguay, que dan ciertas retribuciones económicas a los que quieran hacer investigación, ¿verdad? Para que tengan ese auspicio para hacer, por ejemplo, para pagar sus encuestas, para pagar este, al bioestadístico. Por ejemplo, hay ciertas publicaciones que ustedes me van a decir que le contratan a estadistas para hacer la parte de los resultados, ¿verdad? Porque algunos no manejan lo que son bases de datos, lo que son stats y cosas así. Entonces se les contrata y es válido, ¿verdad? Entonces justamente los beneficios económicos son para mí la forma más fácil que ustedes van a encontrar para poder convencerle a alguien. ¿Qué te motiva? Dice la siguiente pregunta, entonces, ¿qué te motiva a trabajar en una sociedad? ¿Cómo mantienes ese ritmo de trabajar siempre? ¿Y cuál sigue siendo tu mayor motivación? Justamente lo que suele ser un eje principal, lo que es eh, mantener la motivación, es que ustedes conocen a los ex miembros. Esa es la clave. La clave principal es conocer a ex miembros. Los ex miembros es lo que realmente les va a ayudar bastante a ustedes a que tengan esa motivación. O conocer a personas que realmente les den ese interés. Porque justamente a veces lo conocemos en nuestra propia sociedad, a los que son las personas que realmente te adentran en lo que son las sociedades sindicales. Justamente me pasó a mí, ¿verdad? De que en Paraguay, por lo menos, yo no conocía a esa persona que me dio ese interés de seguir participando en una sociedad científica. Pero justamente le conocí, ¿verdad? De una persona de Brasil, en este caso, que me mantuvo adentrado a lo que son las sociedades científicas, en este caso también a lo que es educación médica, y en lo que es investigación, por ejemplo, en este caso le conocí a Mario, le conocí a Pedro, ¿verdad? Justamente son personas que cambiaron lo que es mi mentalidad acerca de lo que es la investigación, ¿no? Y van a conocer, o sea, a veces pueden ser inclusive miembros de su sociedad, a veces pueden ser autoridades de su universidad lo que les motiva. Y a mí, por ejemplo, mantener el ritmo, creo yo que al estar en una sociedad científica, con el tiempo te van a ver la forma de distribuir las tareas, justamente porque es complicado ser estudiante de medicina y ser un investigador, pues tienen que redirigir su tiempo de la mejor manera posible. Eso es algo bastante difícil. Tienen que tener cuidado con eso, porque justamente algo que yo siempre les digo a mis miembros: primero está la universidad y luego está la sociedad. No les puede ir mal en las materias porque ustedes quieren estar bien con la sociedad. Primero siempre es la universidad, porque justamente ustedes tienen que recibirse de médico cirujano, tienen que recibirse. O sea, no pueden poner por encima lo que es la parte de investigación, por lo menos hasta recibirse. Ya seguramente luego de eso pueden hacer su maestría y métanle. Si les gusta, yo les recomiendo que hagan día aquí universitaria, que hagan una especialidad en epidemiología, una especialidad o una maestría en ciencia, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Entonces, en su momento lo que me motivó a trabajar en sociedad es que también, como le digo, conocí a personas que más o menos cuando ya no tenía más esas ganas de mantenerme en sociedad, me dieron ese interés otra vez de volver a participar.
justamente conocer la historia de algo es lo que te motiva a crear una nueva historia, ¿verdad? Justamente este, la parte de expresidentes o de ex vicepresidentes o de ex delegados, justamente los delegados son los que más trabajo le ponen a una sociedad, porque tienen que publicar, porque tienen que estar en todas las reuniones, es muy exigente el trabajo del delegado. Entonces, justamente conocer a los ex delegados o a los ex vice o subdelegados es una de las cosas también que les puede ayudar bastante a motivarse. Siguiente pregunta, dice, sobre los grupos de investigación en una sociedad científica, ¿es mandatorio que todos los grupos estén involucrados o qué sería lo ideal? Yo, por ejemplo, lo que les recomiendo, si es que van a crear un centro, una liga, una línea, es que a la hora de inscribirle a un miembro, obligatoriamente tengan que, por ejemplo, escoger una de las ligas. Mi recomendación, por ejemplo, es que solamente vayan a una liga y no a dos, porque justamente lo que induce a crear estas líneas o estas ligas es que hay un interés en específico que te gusta o algo que te atrae para publicar o que te atrae para hacer investigación, porque justamente lo que se busca con esto es que vos como estudiante hagas algo que te gusta, porque si te gusta hacer investigación, no te va a costar hacer investigación. Te tiene que gustar hacer investigación y te tiene que gustar el tópico que haces investigación, porque justamente a veces nos pasa que, por ejemplo, vos te querés unir con otro colega a hacer investigación y a él le gusta dengue y a vos te gusta solamente, por ejemplo, ébola, ¿verdad? Y no van a encontrar ese punto medio. Entonces yo tengo que irme directamente a hacer mi investigación sobre ébola y él tiene que hacer su investigación sobre dengue, ¿verdad? Siguiente pregunta dice Camila. Actualmente estoy realizando un curso en mi asociación, sin embargo, un día antes de la charla dice me canceló por motivos de ponencia. ¿Qué me aconsejas? Y lo que yo siempre suelo aconsejar es que tranquilicen al público, le digan que van a hacer lo posible para reprogramar, son problemas personales que van más allá del comité organizador, que por ejemplo, o una de dos también suele servir también, programar con otro disertante, que no es tan recomendado a mi parte. Yo lo que les recomiendo es que siempre programen con ese disertante, porque justamente el que le dice que tiene un problema y le cancela 1 o 2 días antes, o en el día mismo, o inclusive minutos antes, que me pasó también en una actividad presencial, es que tienen que controlarle al público, a los participantes. Esa es la parte más difícil. Entonces, pueden hacer de una o dos maneras. Primero, si es que una actividad presencial pago, reembolso. O reembolso o le entregan directamente su certificado. Entonces, justamente algunos van a decir, es una mala conducta, y bueno, pero lastimosamente no, hay cosas que pasan por sobre todas las cosas. Entonces, usted le entrega su certificado y le dicen, programamos esta actividad para tal fecha. Y esa persona, ya que ya tiene su certificado, va a querer otra vez aparecer, si es presencial. Y si es virtual, por ejemplo, reprogramar. Y le dicen a los participantes que se disculpan, justamente ciertas estrategias que suelen ayudar a lo que es la parte de las actividades, es hacer conferencias pregrabadas justamente. Yo sé que hay ciertas zonas del país y de otros países que no tienen internet, pero se pueden ir a cierta parte y hacer una pregrabada y le mandan por correo, ustedes descargan y programan la conferencia. Eso es bastante útil, una estrategia de sirve, ¿verdad? Pero si les cancela un día antes, no hay más nada que disculparse. Es muy difícil que en un día ustedes consigan un reemplazante así rápido. A no ser que tengan muchos asesores en activo y justamente uno de esos asesores tenga tiempo y sepa del tema, ¿no? Que es difícil. No le digo que es imposible, pero es bastante difícil. Siguiente pregunta. Dice, a la hora de crear la base de datos a los disertantes, ¿debería tener en cuenta el sistema de evaluación para ellos? Porque en mi sociedad no existe esa base de datos y los resultados obviamente ya serán reflejados al final. Sí. Por ejemplo, no sé si interpreté bien tu pregunta, pero si ustedes, por ejemplo, hacen un feedback o una retroalimentación de lo que es la actividad, y ustedes ven que a ninguno de los participantes le gustó el ponente porque es alguien que leía solamente la diapositiva, o que es alguien que, por ejemplo, decía muy mal su tema, o se iba por ejemplo, temas personales más que la conferencia, y la evaluación es muy mala, yo les recomiendo que registren eso. Porque justamente lo que se busca es mantener a los que tienen el gusto más preferencial por parte de todos los miembros, porque no pueden tener a un disertante que haya fallado en lo que es el resultado. O si falló, denle otra oportunidad, porque justamente siempre se recomienda dar esas doble oportunidades. Pero si me recomiendan a mí en tener en eso, sí, debería ser importante que tengas en lo que es la parte de información adicional. Es muy importante. Eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta. Como les digo, en lo que es la parte de los sistemas de formación, lo más complicado es establecerse en el tiempo.
Si ustedes realizan ya una actividad después de esto que yo les estuve comentando, por mí ya va a estar genial. Siempre, como les digo, mantengan ese espacio, ¿verdad? Para formarse, transmitan el conocimiento que aprendieron hoy, porque justamente de nada les sirve a ustedes guardarse. Transmítanle al próximo director local o a la próxima gestión o a la misma gestión, pero al ejecutivo, a los otros directores, porque justamente los procesos formativos toman tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es todo. No sé si es que quieren, ahí Iris le mandó un enlace en Quizzes. Si es que quieren participar de una pequeña dinámica, entonces de mi parte es todo. En serio, muchísimas gracias a los que nos están viendo también por Facebook. No sé si hay alguna pregunta, me pueden confirmar, por favor. Eh, Como les digo, de mi parte es todo y muchísimas gracias, ¿verdad? Sí, les paso ahora mismo el enlace de asistencia al WhatsApp, perdón, al Zoom. Esto, de nuevo, como les digo, en serio, muchísimas gracias a todos. Voy a dejar más o menos 2 minutos para el enlace disponible. Si quieren, vayan uniendo al juego que les pasó y como siempre, les voy a pasar la diapositiva. Tienen mi correo y mi contacto a disposición para lo que necesiten. En serio, yo estoy para ayudarles en lo que sea, en lo que les pueda servir y cualquier cosa estamos viéndonos en una próxima ocasión, ¿verdad?